Igual 91, novelas ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Ryan esperaba 3 días en el archipiélago de Sabaody. En su primer día, fue a Mangrove 44. El puerto era donde el Toussaint Sundy había atracado 2 años antes. El muelle seguía allí, el suelo de burbujas seguía allí, pero el barco ya no estaba. Se quedó junto al muelle, mirando el mar. Varios barcos mercantes descargaban mercancías, marineros cargando cajas que iban y venían por la pasarela. Nadie lo reconoció, nadie se fijó en él. Llevaba una gabardina gris oscuro, con la capucha bajada, que le cubría la mitad del rostro. Al día siguiente, fue al Mangrove número 13. Allí estaba el bar de extorsión de Shaki, con un cartel de madera colgado afuera que decía cerrado. Empujó la puerta. Estaba cerrada con llave. A través de la ventana, vio a alguien limpiando adentro. Una mujer de pelo corto y negro, con un cigarrillo colgando de los labios y un trapo en la mano. Era Shaki. Ella vio a Ryan, levantó un párpado y continuó limpiando la mesa. Ryan no entró. Se apoyó contra la pared junto a la puerta y esperó un rato. Shaki terminó de limpiar la mesa, salió, se apoyó en el marco de la puerta y miró a Ryan. ¿Eres amigo de Luffy?, preguntó ella. Supongo que sí. Está en la isla. Perder. Shaki apagó su cigarrillo y subió a otro. Riley dijo que llegaría en 3 días. Hoy es el tercer día. Perder. Así que vas a esperar aquí. Bien. Shiaki lo miró de reojo, luego se dio la vuelta y regresó al bar. Entra y siéntate. Hace frío afuera. Ryan la siguió adentro. El bar no era muy grande. Tenía unas pocas mesas, sillas y una barra. Detrás de la barra había una hilera de botellas cubiertas de polvo. Shaki se acercó, tomó un trapo y limpió las botellas. ¿Qué le gustaría beber? Casual. Shaki sirvió un vaso de whisky y se lo acercó a Ryan. Ryan lo cogió, dio un sorbo, pero no lo tragó. Lo mantuvo en la boca, sintiendo el ardor del alcohol en la lengua. Luffy estuvo en Amazon Lily durante los últimos 2 años, dijo Shaki. Riley le enseñó aquí. Ahora es muy fuerte. Ryan se bebió el trago. Perder. Sabes muchas cosas, dijo Shiaki, mirándolo. ¿Pero quién eres tú? Ryan hizo una pausa por un momento. Un lector. ¿Lector? Él leyó muchas historias, así que sé algunas cosas. Shiaki lo miró fijamente durante unos segundos y luego escuchó. Interesante. La tercera mañana, Ryan se despertó muy temprano. Había dormido en un banco del bar toda la noche y le dolía un poco la espalda. Se levantó, se estiró y se acercó a la ventana. Afuera aún estaba oscuro y, bajo las farolas, flotaban burbujas transparentes que brillaban levemente. Salió del bar y se dirigió hacia el mangle número 44. El puerto estaba en silencio. Una fina bruma se cernía sobre el mar como un velo. Ryan permanecía en el muelle, contemplando el mar a través de la bruma. Su haki de observación ya estaba activado, a cubrir toda la isla y las aguas circundantes. Podía sentir la presencia de todos. Los habitantes de la isla, los comerciantes, los piratas, los cazarrecompensas y muchas auras familiares que se acercaban. Zoro fue el primero en llegar. Su aura emanaba del noreste, moviéndose con una velocidad increíble, como una espada desenvainada. Ryan podía sentir su haki. Su haki de armamento era fuerte y su haki de observación era más agudo que hacía 2 años. Estaba sentado en una pequeña barca, sin velas ni remos, pero remaba con las manos, avanzando más rápido que los remos. El barco atracó en el puerto. Zoro saltó al muelle, hundiendo los pies hasta la mitad en el suelo de burbujas. Vestía una larga túnica negra y una cicatriz le cruzaba el ojo izquierdo. Una línea desde la frente hasta el pómulo. Tenía el ojo izquierdo cerrado, por lo que no se sabía si era ciego o simplemente tenía ceguera. 3 espadas colgaban de su cintura. Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu y una nueva. Shusui. Ryan lo miró sin moverse. Zoro también vio a Ryan. Se acercó y se paró frente a él. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos. ¿Has venido?, dijo Zoro. Ejem. ¿Dónde está Luffy? Aún no. Zoro ascendió, se sentó en el muelle, colocó su espada a su lado y contempló el mar. Su expresión era serena, pero Ryan percibió que su aura era más contenida que antes.
como una espada reforjada, más afilada y oculta. El segundo en llegar fue Sanji. Su aura emanaba del suroeste, más lenta que la de Zoro, pero constante. Estaba de pie en la cubierta de un barco mercantil, con una bolsa de viaje en la mano y un cigarrillo colgando de sus labios. Tras atracar el barco, saltó al agua, sus pies resonando con fuerza al pisar el muelle. Vestía un traje negro, la corbata estaba bien anudada y el cabello peinado hacia atrás. Su cabello le cubría el ojo izquierdo y tenía una cicatriz debajo del ojo derecho, no profunda, pero bastante visible. Zoro. Sanji se acercó. Ejem. ¿Eres ciego? No. Entonces, ¿por qué cierras los ojos? No quiero verte. Las venas de la frente de Sanji se hincharon, pero no dio una patada. Se sentó junto a Zoro, sacó un cigarrillo del bolsillo, lo ascendió y dio una profunda calada. Han pasado 2 años, dijo. Ejem. Luffy aún no ha llegado. Aún no. Sanji no dijo nada más. La tercera en llegar fue Nami. Su presencia provenía del oeste. Estaba sentada en un gran barco de pasajeros con mucha gente en la cubierta. Llevaba un vestido estampado de flores y su cabello, que había crecido un poco, estaba recogido en una coleta. En su mano sostenía un lock pose, que se movía con gran firmeza. Después de que el barco de pasajeros atracara, ella saltó y se quedó en el muelle, mirando a su alrededor. Vio a Ryan, Zoro y Sanji, y corrió hacia ellos. ¿Has llegado? Acabo de llegar, dijo Zoro. ¿Dónde está Luffy? Aún no. Nami se sentó junto a Zoro, sacó una carta náutica de su bolso y la extendió sobre su regazo. La carta estaba cubierta de marcas y anotaciones, mucho más detalladas que hacía 2 años. Llegó un registro de los cambios climáticos de los últimos 2 años, dijo. El clima en Grand Line es aún más impredecible que hace 2 años. ¿Tienes miedo? Preguntó Sanji. No te preocupes. Soy mucho más fuerte que hace 2 años. Sanji sonrió. El cuarto en llegar fue Usopp. Su presencia provenía del sureste. Iba sentado en una pequeña barca con una bandera ondeando en la proa, de nariz alargada. Vestía un chaleco verde y sus brazos eran más musculosos que hace 2 años. En su mano sostenía una enorme honda, no la de hace 2 años, sino una nueva, más grande y robusta. Después de que la pequeña embarcación atracó, saltó al muelle, rebotó 2 veces en el suelo de espuma y vio a todos. Corrió hacia ellos. Ya estoy de vuelta. Usopp. Tus brazos se han vuelto más horribles. Exclamó Nami. Por supuesto. No he estado ocioso estos 2 últimos años. Usopp levantó el brazo, mostrando sus músculos. La onda también ha sido reemplazada. Sí. Este se llama Capucha Negra. Y su alcance es 3 veces mayor que el del anterior. Chopper se asomó detrás de Usopp. No era el verdadero Chopper, sino un amuleto de la mochila de Usopp. Usopp se quitó el amuleto y lo sostuvo en su mano. Chopper aún no ha llegado. Usaré esto en su lugar. ¿De qué sirve esto? Nami lo miró sin palabras. Consuelo psicológico. El quinto en llegar fue Chopper. Venía del noroeste. Estaba sentado en un barco de pesca, acurrucado entre los pescadores. Llevaba un chaleco azul y un sombrero nuevo con un pompón rojo. Había crecido un poco más que hacía 2 años, pero seguía siendo bastante pequeño. Después de que el barco pesquero atracó, saltó de la embarcación y corrió a lo largo del muelle sobre sus 4 pezuñas. Cuando llegó corriendo hacia todos, ya le caían lágrimas de los ojos. A todos. Los extraños muchísimo. Chopper. Tus cuernos han crecido. Exclamó Nami. Chopper se tocó los cuernos. En efecto, eran más largos que hacía 2 años. ¿Es cierto? Además, tienes la nariz aún más azul. Eso es innato. Todos rieron. La sexta en llegar fue Robin. Su presencia emanaba del sur. Estaba sentada en un crucero de lujo, con un largo vestido blanco, el cabello cayéndole sobre los hombros y un libro en la mano. Su expresión era tan serena como hacía 2 años, pero había algo nuevo en sus ojos. Indescriptible, pero a la vez más sereno. Después de que el barco de pasajeros atracara, bajó de la embarcación, se quedó en el muelle, miró a todos y también. Hace mucho que no te veo. Robin. Te ha crecido mucho el pelo. Nami corrió hacia ti. No me lo he cortado en 2 años. Robin se tocó el pelo. Mi piel también se ha vuelto más blanca.
He estado leyendo en casa todo este tiempo. Todos rieron. El séptimo en llegar fue Frankie. Su presencia provenía del este. No venía en bote, sino que había nadado hasta allí. Su cuerpo había cambiado. Sus hombros eran más anchos, sus brazos más horribles y le había aparecido una cavidad en forma de estrella en el pecho, que contenía una esfera brillante. Su cabello se había vuelto dorado y lucía un peinado peculiar. Nadó hasta el muelle, subió y se puso de pie delante de todos. Super Frankie. Tu cuerpo y Usopp se quedó boquiabierto. Me han modificado. Frankie alzó el brazo, del que brotaron llamas. Ahora soy Super Frankie. ¿Dónde está el Super? Preguntó Nami. Todo es estupendo. El octavo en llegar fue Brooke. Venía del noreste. Estaba en un barco musical, tocando el violín. El barco estaba lleno de gente. Algunos aplaudían, otros arrojaban dinero. Iba vestido casi igual que hacía 2 años. Un traje negro y una camisa blanca, pero la corona que llevaba en la cabeza era nueva y más brillante. Después de que el barco musical atracara, saltó de la embarcación, se quedó de pie en el muelle y miró a todos. Brock. Ahora tienes más pelo. Dijo Chopper. Los huesos no tienen pelo, dijo Brock. Esto es una peluca. ¿Por qué llevas peluca? Porque se ve bien. Todos rieron. Las 9 personas han llegado. Luffy aún no ha llegado. Ryan estaba de pie en el muelle, contemplando el mar. Su haki de observación escaneó la zona. Un aura se acercaba desde el noreste. Aquella aura era increíblemente poderosa, mucho más que 2 años atrás. No era una fuerza abiertamente agresiva, sino contenida y serena. Como una espada oculta en su vaina, cuyo filo se desconoce hasta que se desenvaina. Aquí estamos, dijo Ryan. Todos miraron hacia el mar. Entre la niebla apareció una silueta borrosa. Una pequeña barca. Un hombre estaba sentado en ella, con un sombrero de paja y un chaleco rojo. Su piel estaba más oscura que hacía 2 años y tenía una nueva cicatriz en el brazo, pero su sonrisa era exactamente la misma que hacía 2 años. Luffy. El pequeño bote atracó. Luffy saltó al muelle, sus pies rebotaron 2 veces en el suelo de burbujas. Se paró frente a todos, mirando a cada uno. Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Robin, Frankie y Brock. Sonrió. Ya estoy de vuelta. Nadie habló. Entonces Chopper lloró, Usopp lloró y los ojos de Nami se enrojecieron. Los labios de Zoro se curvaron en una leve sonrisa, Sanji apagó su cigarrillo, Robin sonriendo, Frankie levantó el pulgar y Brock comenzó a tocar el violín. Luffy se giró para mirar a Ryan. Ryan. Ejem. Sigues siendo el mismo de siempre. Lo mismo digo. Luffy sonrojándose. Vamos. Es hora de ir a la isla Gyojin. Saltó a bordo del Tousand Sunmi, se puso de pie en la proa, con las manos en las caderas, y contempló el vasto mar que se extendía ante él. El Tousand Sunmi seguía igual que hacía 2 años. El león en la proa permanecía allí, con su melena resplandeciente de dorado bajo la luz del sol. Las velas lucían el emblema del sombrero de paja y la calavera, y la lona blanca ondeaba con la brisa marina. Activar. Los demás abordaron el barco uno tras otro. Zoro se sentó bajo el mástil, Sanji fue a la cocina, Nami se quedó en la proa observando el log pose, Usopp revisó la onda, Chopper arreglando el botiquín de primeros auxilios, Robin se sentó en la popa leyendo un libro, Frankie inspeccionó el casco y Brock se quedó junto a la borda tocando el violín. Ryan permanecía en su propio barco, siguiéndolos de cerca. Las luces del Tousand Sunmi brillaban intensamente bajo la luz del sol, sus velas se hinchaban con el viento y el barco avanzaba a gran velocidad. Apareció el panel del sistema. La tripulación de los sombrero de paja se reúne. Finalización del arco del archipiélago Sabaody. 100. Próximo punto de anclaje del destino. Isla Gyojin. Ryan clausuró el panel, con una leve sonrisa en los labios. Luffy dijo en voz baja, vámonos. La brisa marina trae consigo el aroma de la libertad. Fin del capítulo. Cuando el Tousand Sunmi zarpó del puerto del archipiélago Sabaody, una gran cantidad de burbujas comenzó a elevarse del casco. No eran burbujas comunes. Eran burbujas resinosas secretadas por el mangle Yarchman. Se adhirieron al casco, aumentando en número y densidad, como una capa de espuma blanca que envolvía todo el barco. El barco comenzó a elevarse, no hacia arriba, sino hacia abajo. La proa se inclinó, la popa se alzó y el Tousand Sunmi, como un palo de madera clavado en el agua, se hundió violentamente en la superficie.
¡Ah! El grito de Usopp fue engullido por el mar. Chopper se aferraba con fuerza al mástil, con sus 4 pezuñas enredadas en las cuerdas y los ojos cerrados, demasiado asustado para mirar. Nami se agarraba a la borda con una mano y sujetaba su falda con la otra, murmurando algo, su voz ahogada por el sonido del agua. Zoro permanecía firme en la cubierta, con los pies clavados en el suelo. Sanji, con un cigarrillo colgando de sus labios, cuya colilla se apagó al tocar la superficie del agua, lo escupió y subió a otro. El mechero, de alguna manera, seguía funcionando bajo el agua. Luffy estaba de pie en la proa del barco, con las manos en las caderas, observándolo hundirse hasta el fondo del mar. Su rostro no mostraba miedo, solo emoción. La luz del sol descendía del mar, refractándose en rayos dorados que brillaban sobre el casco del barco, como linternas gigantes que lo iluminaban. ¡Qué bonito! Exclamó Luffy. El mar era increíblemente azul, incluso más azul que el agua de la superficie. No un azul claro, sino un azul profundo e intenso, como si todo el cielo se hubiera comprimido en el agua. Bancos de peces nadaban junto al barco. Rojos, amarillos y azules, con sus escamas brillando con una luz iridiscente bajo el sol. Una ballena gigante nadaba bajo el barco, con el lomo más largo que el Tousand Sunji. A Usopp le flaquearon las piernas. Se quedó sentado en la cubierta, boquiabierto, sin palabras. Ballena. Luffy estaba tumbado en la barandilla del barco, intentando tocarla, pero la ballena ya se había alejado nadando. No te acerques. Nami lo agarró del cuello. ¿Y si te muerde? Las ballenas no comen personas. ¿Cómo lo supiste? Porque comen camarones. Nami se cubrió el rostro sin decir palabra. El Tousand Sunmi seguía hundiéndose. Cada vez aparecían más burbujas en el casco, lo que estabilizaba la nave. Frankie estaba en la popa, sosteniendo un panel de control con numerosos botones e instrumentos. Pulsó algunos botones y una enorme hélice emergió del casco, girando e impulsando la nave hacia adelante. Este es el efecto del revestimiento, dijo Frankie. Las burbujas de los manglares de Yarchman envuelven todo el barco, impidiendo que entre agua del exterior. Podemos respirar y movernos con normalidad. Las burbujas pueden soportar la presión a 10.000 metros de profundidad sin reventar. 10.000 metros. Exclamó Chopper con voz estridente de nuevo. Sí. La isla Fishman se encuentra de 10.000 metros bajo la superficie. Las piernas de Chopper comenzaron a temblar de nuevo. El barco continuó hundiéndose. La luz se atenuó, los rayos de sol que se filtraban a través del mar se volvieron cada vez más tenues y escasos hasta desaparecer por completo. La oscuridad lo envolvió todo, excepto las luces del barco, cuyo cálido resplandor amarillo se reflejaba suavemente en la membrana de burbujas. La población de peces disminuyó. Ocasionalmente, algunos peces luminosos nadaban junto al barco, con sus cuerpos adornados con fluorescencia azul, como estrellas en movimiento. Está muy oscuro. La voz de Usopp tembló. No tengas miedo, dijo Luffy. Estoy aquí. Usopp miró a Luffy. Luffy seguía de pie en la proa del barco, con su sombrero de paja sumergido en el agua del mar. No, el sombrero de paja no estaba sumergido. Seguía puesto, con el ala ligeramente levantada, igual que antes. Usopp no sabía cómo lo había conseguido Luffy, pero dejó de temblar. El barco se hundió durante aproximadamente una hora, y entonces apareció una luz delante. No era luz solar, sino una luz diferente. Un amarillo cálido con un matiz anaranjado, como si alguien hubiera encendido una lámpara gigante en el fondo del mar. La luz se hizo más brillante y grande hasta que, finalmente, divisaron el lugar. Isla Fishman. La isla era enorme, tan vasta que su borde no se divisaba por ninguna parte. Una gigantesca membrana de burbujas la rodeaba, envolviéndola por completo como una cúpula hemisférica transparente. Dentro de la cúpula había tierra, edificios, árboles y ríos, exactamente igual que en la superficie. Pero fuera de la cúpula solo había agua de mar, oscuridad y un abismo sin fondo. ¡Qué bonito!, dijo Nami en voz baja. Era realmente hermoso. La luz en la isla Gyojin emanaba de un árbol gigantesco en el centro de la isla. Su tronco era blanco, su copa dorada, y la luz se filtraba a través de las hojas, iluminando toda la isla. Los edificios no eran de piedra, sino de coral rosa, morado y azul, alineados uno junto al otro, formando una extensión continua. Mucha gente caminaba por las calles. Hombres peces, sirenas y humanos. La isla de los hombres pez. Robin cerró el libro, se puso de pie y caminó hacia la proa del barco.
El reino de los hombres pez y las sirenas. Situado a 10.000 metros bajo el agua, es el único camino al nuevo mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre pez y una sirena? Preguntó Chopper. Las sirenas se parecen más a los peces, tienen branquias y aletas, y pueden respirar bajo el agua. Tienen la parte superior del cuerpo de un humano y la inferior de un pez. Robin hizo una pausa. Cuando una sirena cumple 30 años, su cola se bifurca y se convierte en dos piernas, lo que le permite caminar en tierra firme. ¿30 años? Nami ladeó la cabeza. ¿Así que las sirenas no pueden ir a tierra firme antes de los 30? No. Pero pueden vivir en el agua. El Tousand Sunny atracó en el puerto de la isla Gyojin. Este puerto era diferente al de arriba. Los muelles eran de coral, rosados, suaves y frescos al tacto. Mucha gente, hombres peces y sirenas, observaba en los muelles el descenso del barco con curiosidad y recelo en sus ojos. Luffy fue el primero en saltar del barco. Resbaló en el muelle de coral y casi se cae. Chopper lo siguió, sus 4 pezuñas resbalando en el coral. Luffy extendió la mano y lo sujetó. Cuidadoso. Gracias. Sanji bajó del barco con un cigarrillo colgando de los labios, pero su mirada no estaba puesta en Luffy ni en Chopper. Estaba absorto observando a las sirenas en el muelle. Criaturas con la parte superior del cuerpo de bellas mujeres y la inferior de peces. Sus ojos se transformaron en corazones y se quedó paralizado, completamente inmóvil, como si le hubiera caído un rayo. ¿Sanji? Le gritó Usopp. Sanji no reaccionó. Sanji, dijo Usopp dándole una palmada en el hombro. Sanji se desplomó. Yacía en el suelo, con los ojos aún en forma de corazón, humo saliendo de su boca y sangre brotando de sus fosas nasales. Sanji. Chopper se apresuró a acercarse y abrió el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué le pasó? Perdió demasiada sangre. Robin se agachó y miró la nariz de Sanji. Se emocionó demasiado al ver a la sirena. Chopper intentó desesperadamente detener la hemorragia de Sanji. Nami sospechó y Usopp se cubrió el rostro. Zoro pasó por encima de Sanji sin siquiera mirarlo. Luffy caminó hacia la isla. Dio unos pasos y se detuvo. Delante de ella había una mujer. No una mujer, sino una mujer pez. Su cuerpo tenía forma humana, pero su piel era azul, su cabello morado, sus orejas tenían forma de aleta y sus dedos estaban palmeados. Era muy alta, de al menos 2 metros, vestía una túnica blanca y sostenía un tridente. Soy Neptuno, rey de la isla Gyojin. Su voz era grave y profunda, como si viniera del fondo del mar. No, Neptuno es hombre, esta es mujer. ¿Eres mujer? Luffy ladeó la cabeza. No soy Neptuno. Soy Otohime, la esposa de Neptuno. Los labios de la mujer se curvaron ligeramente. Neptuno está detrás de nosotros. Efectivamente, un gigantesco hombre pez emergió de detrás. Era el doble de alto que Otohime, al menos 6 metros de altura, con un cuerpo muy gordo, llevaba una corona en la cabeza y portaba un enorme tridente. Su piel era roja, su cabello dorado y su barba larga, que le llegaba hasta el pecho. Soy Neptuno. Su voz era tan fuerte que hizo temblar el muelle de coral. ¿Ustedes, piratas, vinieron de allá arriba? Sí, dijo Luffy. Neptuno lo miró y se detuvo un momento. ¿Qué haces aquí? Solo pasaba por aquí. Voy camino al nuevo mundo. Neptuno ascendió. La isla Gyojin recibe con agrado a los visitantes. Pero no cause problemas. Luffy sonrojándose. De ninguna manera. Se giró y caminó hacia el Tousand Sunji. Tras unos pasos, se detuvo. Neptuno. Neptuno lo miró. La isla Fishman es preciosa. Neptuno hizo una pausa por un instante y luego escuchó. Gracias. El barco de Ryan lo seguía, entrando también en el puerto de la isla Fishman. Se quedó de pie en la proa, con la mano vacía, sin el frasco. El frasco se había hundido en el fondo del archipiélago Sabaody. No lo había recuperado ni lo había repuesto. Tenía las manos vacías y se sentía algo inquieto. Apareció el panel del sistema. Llegamos a la isla Pez. Progreso del arco de la isla Pez. 5. Apagó el panel de control, saltó del barco y pisó el muelle de coral. Contempló el paisaje de la isla Gyojin. Edificios de coral, toldos dorados y hombres pez y sirenas que iban y venían. Su expresión era serena, pero un atisbo de inquietud se reflejaba en sus ojos. El muelle de coral conecta con un largo pasadizo, al final del cual hay una burbuja transparente. Al atravesarla, se entra oficialmente en la isla Gyojin. El Tousand Sunmi se quedó en puerto.
Frankie dijo que el revestimiento necesitaba una inspección y que no podía volver a sumergirse de inmediato. A Luffy no le importó. Solo quería ver esa ciudad submarina cuanto antes. Al atravesar la membrana de burbujas, Ryan sintió una ligera resistencia, como si pasara por una fina capa de gelatina. Al otro lado de la membrana se encontraba la zona central de la isla Gyojin. La avenida Coral. La avenida era ancha, y los edificios a ambos lados estaban hechos de coral. Rosa, morado y azul, con colores vibrantes que parecían sacados de un cuento de hadas. El suelo estaba cubierto de fina arena blanca, suave al tacto, mezclada con diminutas conchas marinas que brillaban con la luz. ¡Qué hermoso! Los ojos de Chopper se convirtieron en estrellas. Era realmente hermoso. La avenida estaba repleta de tiendas que vendían de todo. Ropa, accesorios, comida, armas. Algunos comerciantes eran hombres pez, otros, sirenas. Al ver a Luffy y su tripulación, algunos sintieron curiosidad, otros desconfianza, y otros simplemente les echaban un vistazo antes de seguir con sus asuntos. Varios niños pequeños hombres pez corrían por la calle persiguiendo una pelota tejida con algas. La pelota rodaba por la arena, dejando un rastro verde. Luffy caminó por el centro de la avenida, mirando a su alrededor. Vio un puesto de barbacoa con brochetas de pescado a la parrilla colgando afuera, cuyas escamas brillaban doradas bajo las luces. Se le hizo agua a la boca de nuevo. Luffy, no tenemos dinero, dijo Nami, deteniéndolo justo un tiempo. Ni siquiera puedo mirar. Ya la has visto 10 veces. Vuelve a verlo. Nami suspiró y sacó su cartera del bolsillo. Contenía algunas vallas que le habían sobrado hace 2 años. Se acercó al puesto de kebabs y le preguntó al dueño cuánto costaba una brocheta. El dueño era un hombre pez con aspecto de pulpo, con 8 brazos, cada uno con un abanico, avivando el fuego. Miró a Nami y le dio el precio. Nami se quedó boquiabierta, pero no regateó, compró 2 brochetas y se las dio a Luffy. Luffy lo tomó, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron. Delicioso. ¿Qué clase de pescado es este? Cobrastemon. La voz del jefe sonaba amortiguada, como si proviniera del agua. Solo existe en las profundidades marinas. Luffy terminó su brocheta y se la entregó al vendedor. Gracias. El tendero se detuvo un instante. Pocos clientes le devolverían el pincho de bambú. La mayoría simplemente lo tiraría al suelo. Tomó el pincho, observó la figura de Luffy que se alejaba, y una leve mueca apareció en la comisura de sus labios. Continuaron caminando. Al final de la avenida había una plaza, en cuyo centro se alzaba una estatua colosal. Una sirena que sostenía una concha de la que brotaba agua cristalina. El chorro de agua era alto, brillando con un blanco plateado bajo las luces, y las gotas salpicaban las lasas de piedra de la plaza con un sonido nítido. En la base de la estatua había inscritas varias palabras, no en el idioma común, sino en la antigua escritura de la isla del hombre pez. La reina Otoime. Robin se acercó a la estatua y observó la inscripción en la base. Era una pacifista que se dedicó a promover la coexistencia entre hombres pez y humanos. Fue asesinada hace muchos años. ¿Por quién? Preguntó Luffy. No lo sé. La explicación oficial es que fue asesinado, pero el asesino nunca ha sido capturado. Luffy miró la estatua y se detuvo un instante. El rostro de la estatua era sereno, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia arriba, como si estuviera sonriendo. Sostenía una concha marina en la mano, de la cual brotaba agua, como si regara la tierra. Es una buena persona, dijo Luffy. Tal vez. Robin no dijo nada más. Al otro lado de la plaza había una cafetería, y en la entrada se encontraba una enorme estrella de mar. No una estrella de mar común, sino una que podía hablar y caminar. Su cuerpo era amarillo con manchas marrones, y vestía pantalones cortos y gafas de sol. Vio a Luffy y a su tripulación y los saludó con la mano. Hola. Soy Papagu. Soy diseñador. ¿Una estrella de mar? Chopper se asomó detrás de Usopp, mirando la estrella de mar. Sí. Una estrella de mar. Pero soy diseñadora, no una estrella de mar cualquiera. Papagu se puso de pie, no, caminaba sobre 5 tentáculos, sosteniendo su cuerpo como si fueran 5 patas. Se acercó a Chopper y lo examinó de arriba a abajo. Tú, Reno, tu color es muy especial. Una nariz azul, muy rara. Chopper se sonrojó. ¿Raro? Sí. ¿Puede ser mi modelo? ¿Modelo? Se trata de usar la ropa que diseñé y mostrársela a todo el mundo. Chopper miró a Luffy. Luffy no lo miró.
Miró a alguien dentro del café. No, no a una persona, sino a una sirena. Estaba sentada en un rincón del café, con una bebida en la mano, la pajita sobresaliendo del vaso y la boca dentro. Su cabello era naranja, muy largo, le llegaba hasta la cintura, y su cola era azul pálido, con escamas que brillaban bajo la luz. Luffy la miró, y ella miró a Luffy. Se quedaron mirando fijamente durante unos segundos. ¡Afio! Gritó Luffy. La sirena hizo una pausa por un momento y luego escuchó. Hola. ¿Vienes de allá arriba? Acabar bien. ¿Está usted aquí por turismo? Solo pasaba por aquí. La sirena ascendió y no hizo más preguntas. Sanji se acercó por detrás y vio a la sirena. Sus ojos volvieron a transformarse en corazones. Sintió que le ardía la nariz, y Nami, al notar su cambio de expresión, sacó inmediatamente un pañuelo de su bolsillo y se lo tapó. Sanji. Aguanta. No pude evitarlo, la voz de Sanji se oía amortiguada. Tienes que aguantarte. Te vas a morir si sigues teniendo hemorragias nasales. Sanji no tenía una hemorragia nasal, simplemente se desmayó. Chopper intentó desesperadamente prestarle los primeros auxilios. Zoro permanecía de pie en el centro de la plaza, observando los edificios circundantes. Su mirada recorría cada rincón, como si quisiera confirmar algo. Su expresión era serena, pero su mano permanecía en la empuñadura de su espada. Zoro, ¿por qué estás tan nervioso? Preguntó Usopp acercándose. No estoy nervioso. Entonces, ¿por qué pones la mano en la empuñadura del cuchillo? Estoy acostumbrado. Usopp no hizo más preguntas. Ryan caminaba al final del grupo, con su haki de observación ya activado. La isla Gyojin era vasta, poblada y rebosante de diversas auras. La mayoría eran pacíficas, como las de la gente común. Pero algunas eran diferentes. Acechaban en lo profundo de la isla, oscuras y frías, cargadas de una malicia inexplicable. No dirigido a la tripulación de los sombrero de paja, sino a todos. Esa malicia parecía haber sido acumulada durante muchos años, fermentando, corrompiendo y transformándose en algo mucho más aterrador. Odie Jones, dijo Lane en voz baja. Apareció el panel del sistema. Progreso del arco argumental de la isla Gyojin. 8% pista. Odie Jones y su tripulación se han percatado de la llegada de los piratas del sombrero de paja. Apagó el panel y aceleró el paso. Al final de la avenida Coral se alza el palacio de la isla Gyojin. El palacio, también hecho de coral, es más grande y elaborado que los demás edificios. Sus muros están adornados con tallas que representan la historia de la isla Gyojin. Desde el conflicto hasta la paz entre hombres pez y humanos, de la paz al conflicto, y luego del conflicto hay quien sabe qué deparará el futuro. 2 soldados tritones estaban apostados en la puerta del palacio, empuñando lanzas. Al ver a Luffy y su tripulación, cruzaron sus lanzas y les bloquearon el paso. Este es el palacio real. El personal no autorizado no tiene permitido el acceso. No nos quedamos de brazos cruzados, dijo Luffy. ¿Entonces qué eres? Piratas. Las expresiones de los soldados cambiaron. Intercambiaron una mirada, y uno de ellos se dio la vuelta y corrió hacia el palacio. Un instante después, salió corriendo, seguido de alguien. No un hombre pez, sino una sirena. Tenía el cabello largo y dorado, llevaba una pequeña corona en la cabeza y una cola rosada con escamas que brillaban como perlas bajo la luz. Era menuda, parecía una adolescente, pero sus ojos eran brillantes, con una madurez que iba más allá de su edad. Hola, soy Bai Jin. Su voz era suave y dulce, como un canto. Padre, te invita a pasar. Princesa Shirahoshi. Princesa de la isla Gyojin y portadora del arma ancestral Poseidón. Luffy la miró, cargando la cabeza. ¿Eres una princesa? Sí. Tan pequeño. Bai Jin hizo una pausa por un momento y luego escuchó. Tú también eres muy pequeño. Luffy también sonrió. Siguieron a Shirahoshi hasta el palacio. El interior era aún más hermoso que el exterior, con enormes murales en las paredes que representaban el paisaje de la isla Gyojin y sus criaturas marinas. El techo era muy alto, adornado con conchas marinas brillantes, de las que emanaba una luz cálida que iluminaba los salones. Neptuno estaba sentado en su trono, sosteniendo un tridente. A su lado se encontró un hombre pez azul. No un hombre pez cualquiera. Era alto y fuerte, con una cicatriz en la cara, y vestía una túnica blanca con las palabras Caballero del Mar escritas en ella. Jinbe. Uno de los 7 guerreros del mar. Guardián de la isla Gyojin. Luffy miró a Jinbe, y Jinbe también lo miró a él.
¿Eres Luffy? La voz de Jinbe era baja y profunda. Sí. ¿Quién eres? Jinbei. Oh. Luffy pensó por un momento. No lo conozco. Jinbe no estaba enfadado. Una leve sonrisa se asomó en sus labios. Salvaste a Ace. Ace era mi amigo. La expresión de Luffy cambió. ¿Conoces a Ace? Lo conozco. Es mi hermano. Luffy hizo una pausa por un momento. Ace se ha ido. Lo sé, dijo Jinbe con voz más baja, pero tiene un hermano menor. Sabía que vendrías. Luffy lo miró fijamente durante un buen rato. ¿Quieres unirte a nosotros? Jinbe hizo una pausa. Luego se echó a reír. Era una risa profunda y pesada, como la que se oye cuando un niño dice algo ingenuo. Tal vez. Pero no ahora. Luffy no hizo más preguntas. Ryan se quedó de pie junto a las puertas del palacio, sin entrar. Se apoyó contra la pared, con la mano vacía, sin su frasco. Su haki de observación seguía activo, percibiendo cada presencia en la isla. Las presencias en las sombras se movían, dirigiéndose hacia Coral Road. No buscaban a los piratas del sombrero de paja, sino a otro grupo. Comerciantes humanos. Aquellos humanos que hacen negocios en la isla Gyojin. No son malos, simplemente hacen negocios, pero a ojos de algunos Gyojin, los humanos son solo humanos, sin distinción entre buenos y malos. Ryan frunció ligeramente el ceño. Está a punto de comenzar, dijo en voz baja. El salón del palacio era espacioso, con paredes de coral incrustadas con conchas marinas luminosas, y la luz era suave y cálida. Neptuno estaba sentado en su trono, con su tridente a su lado, recorriendo con la mirada a cada miembro de la tripulación de los sombrero de paja. Jinbe permanecía a su lado, con los brazos cruzados y expresión seria. Luffy estaba de pie en el centro del salón, mirando a Neptuno. Este rey tritón era mucho más alto que él. Incluso sentado en su silla, era una cabeza más alta que Luffy de pie. ¿Vas al Nuevo Mundo? Preguntó Neptuno. Sí, dijo Luffy. La isla Gyojin es una parada necesaria. Pero últimamente las aguas no han estado tranquilas. La voz de Neptuno era baja y teñida de preocupación. Odie Jones y su banda están causando problemas. Odian a los humanos y han atacado varios barcos mercantes. ¿Odie Jones? Nami frunció el ceño. El líder de la pandilla de la calle Fishman, comenzó Jinbe, con un tono cargado de desdén. Un loco moralista. Odia a los humanos, pues cree que los hombres pez son una raza superior y que todos los humanos deben ser esclavizados. Luffy ladeó la cabeza. ¿Es fuerte? No es fuerte. Pero consume drogas. Hay algo llamado droga peligrosa, que multiplica la fuerza varias veces tras su ingestión. Jinbe frunció el ceño profundamente. Él no la toma, pero se la da a sus hombres. Después de tomarla, esos hombres se vuelven increíblemente fuertes, inmunes al dolor e imprudentes. ¿Estás loco? Zoro entrecerró los ojos. Sí. Aunque se rompan, seguirán avanzando. Jinbe hizo una pausa. Odie es muy astuto. Nunca tome la delantera. Se esconde en las sombras y deja que sus hombres mueran. Luffy hizo una pausa por un momento. ¿Dónde está? Calle Fishman. En el lado norte de la isla. Luffy dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Luffy. Le gritó Nami, ¿vas a pelear? Vamos a echar un vistazo. ¿Echar un vistazo? Cada vez que dices echar un vistazo, siempre acaba en pelea. Luffy no respondió y siguió caminando. Esperen, se oyó la voz de Neptuno desde atrás. Son invitados. Los asuntos de la isla Gyojin no deben ser interferidos por los invitados. Luffy se detuvo sin darse cuenta de la vuelta. Ese tipo llamado Odie vendrá a buscarnos. Neptuno hizo una pausa, desconcertado. ¿Por qué? Porque odia a los humanos. Nosotros somos humanos, dijo Luffy. Vendrá a buscarnos. En lugar de esperar a que venga, iré yo a buscarlo. Neptuno guardó silencio. Observó fijamente la figura de Luffy que se alejaba durante un largo rato. El chico del sombrero de paja era mucho más bajo que él, pero su espalda poseía una fuerza indescriptible. No la fuerza de los músculos, sino la fuerza de voluntad. Tengan cuidado, dijo Neptuno. La calle Fishman es peligrosa. Luffy se acercó y salió del pasillo. Los demás le siguieron. La mano de Zoro descansaba sobre la empuñadura de su espada, Sanji levantó el talón, Nami suspiró, las piernas de Usopp temblaron, Chopper siguió a Usopp, la expresión de Robin era tranquila, el brazo de Franky hizo un sonido de carga y Brook sostenía su violín pero no tocaba.
Ryan se apoyó contra la pared de la puerta del palacio y se enderezó al ver salir a Luffy. ¿A Ciudad Gyojin? Bien. Iré contigo. Luffy lo miró y apoyó. Cruzaron la avenida Coral, dirigiéndose hacia el norte, hacia la isla. Cada vez había menos peatones en la avenida y muchas tiendas estaban cerradas. Una sensación indescriptible de opresión flotaba en el aire, como la calma que precede a la tormenta. Luffy, dijo Ryan en voz baja mientras caminaba junto a él, la tripulación de Odi no es muy fuerte en combate. Pero después de tomar la droga, son difíciles de derrotar. Si les das un golpe, no caen. Si les das dos, siguen sin caer. Puede que te resulte molesto. Aunque me moleste, seguiré llamando. Los labios de Ryan se curvaron ligeramente. Es cierto. La calle Fishman se encuentra en el extremo norte de la isla, en una zona de edificios antiguos. Las paredes de coral están ennegrecidas, las algas crecen por todas partes y los charcos en el suelo desprenden un hedor a pescado. No hay nadie en la calle. Bueno, sí hay gente. Un grupo de personas está parado en medio de la calle, bloqueando el paso. Todos eran hombres pez. Algunos eran altos, otros bajos, algunos gordos, otros delgados, pero todos y cada uno de ellos tenían los mismos ojos. Rojos, inyectados en sangre, como los de una bestia salvaje. El líder era un hombre pez muy alto, de pelo blanco, con una larga cicatriz en la cara y una amplia sonrisa que dejaba ver dos hileras de dientes afilados. Odie Jones. Humanos, dijo en voz baja, como si le saliera a la fuerza de la garganta, ¿qué hacéis en la calle Fishman? Luffy lo miró. Te estaba buscando. Los ojos de Odie se entrecerraron. ¿Me buscabas? ¿Sabes quién soy? Odie Jones. ¿Sabías que vendría de todas las formas? La sonrisa de Odie se amplió. ¿No tienes miedo a morir? Luffy no respondió. Apretó el puño. Los hombres pez que seguían a Odie se movieron. Sacaron armas de sus cinturas. Espadas, lanzas, barras de hierro, e incluso algunos portaban arpones. Las puntas de las armas brillaban fríamente a la luz de la lámpara. Avanzaron unos pasos, rodeando a Luffy. Luffy. La mano de Zoro descansaba sobre la empuñadura de su espada. Lo haré, dijo Luffy. Zoro aflojó su agarre. Luffy miró a Odie. ¿Qué les hiciste a las personas en el barco mercantil? ¿Barcos mercantes? Odie rió. ¿Esos humanos? Arrestados. Encerrados en las mazmorras de la calle Fishman. Se atrevieron a hacer negocios en la isla Fishman. Pagarán las consecuencias. Libérenlos. No te liberaré, dijo Odie con voz fría. Los humanos son unos mentirosos. Durante 800 años, han engañado a los hombres pez. Hablan de igualdad, pero nos mantienen encerrados en el fondo del mar. Hablan de paz, pero nos tratan como esclavos. La reina Otohime les creyó, y está muerta. Su muerte fue culpa de los humanos. Luffy hizo una pausa por un momento. La reina Otohime no fue asesinada por un humano. Los ojos de Odie se abrieron de par en par. ¿Qué dijiste? Dije que la reina Otohime no fue asesinada por un humano, dijo Luffy con voz tranquila. Fue asesinada por un hombre pez. Un hombre pez que odiaba a los humanos. La expresión de Odie cambió. No era ira ni sorpresa, sino una mirada feroz y grotesca, Zennin, propia de quien se siente expuesto. Sus labios se crisparon y luego soltó una carcajada. La risa se hizo más fuerte y maníaca, resonando por la estrecha calle. Sabes demasiado, chico, dijo Odie, dejando de reír, y sus ojos se pusieron aún más rojos. Pero no te servirá de nada. Hoy no saldrás de la calle Fishman. Alzó la mano y los hombres pez que estaban detrás de él se abalanzaron hacia adelante. El puño de Luffy también se movió. Goma, goma, pistola. Un puñetazo tocando al primer tritón en la cara, lanzándolo por los aires y haciendo caer sobre sus compañeros que venían detrás. Pero se levantaron rápidamente. Sus rostros mostraban las marcas del puñetazo, y la sangre les corría por la boca, pero aún así permanecían de pie. Sus ojos seguían rojos y sus bocas abiertas en una sonrisa, como si no sintieran dolor. Una droga mortal, dijo Ryan en voz baja. Luffy frunció el ceño al mirar a los hombres pez. Lanzó otro puñetazo, derribando a uno. El hombre pez se levantó de nuevo. Luffy le dio otro puñetazo, y el hombre pez volvió a levantarse. Esto es muy molesto, dijo Luffy. La mano de Ryan descansaba sobre la empuñadura de su espada, pero no la desenvainó. Su haki de observación ya se había fijado en Odie. Odie permaneció inmóvil.
Se quedó atrás, observando cómo sus subordinados caían, se levantaban, regresaban a caer, regresaban a levantarse. Una sonrisa permanecía en su rostro, como si estuviera presenciando un espectáculo divertido. Luffy dijo Ryan, pelea con Odi. No podemos derrotar a todos estos pequeños hombres pez. Luffy miró a Ryan y se acercó. Ignoró a los hombres pez y se lanzó contra Odi. Odi no lo esquivó. Se quedó allí, observando cómo el puño de Luffy se acercaba cada vez más, con una sonrisa que se ensanchaba. Un puñetazo golpeó a Odi en la cara. La cabeza de Odi se inclinó ligeramente y luego volvió a su posición original lentamente. Tenía sangre en la comisura de los labios, pero su sonrisa permaneció intacta. ¿Esa es toda la fuerza que tienes? Su voz era muy suave. Su puño también se movió. Golpeó a Luffy en el pecho, enviándolo a volar y estrellándose contra el muro de coral que tenía detrás, agrietándolo. Se deslizó por el muro, se agachó en el suelo y se agarró el pecho. Luffy. Gritó Chopper. Luffy se puso de pie, sacudió el polvo y miró a Odi. Peleas bastante bien. La sonrisa de Odi se desvaneció. Miró a los ojos de Luffy, ojos desprovistos de miedo o dolor, llenos únicamente de una emoción pura e incondicional. Tú, la voz de Odi cambió, ¿no tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Luffy apretó el puño. Vamos de nuevo. Se lanzó hacia adelante. Ryan estaba en medio de la calle, observando la batalla entre Luffy y Odi. Su haki de observación detectó que, en las profundidades de Ciudad Gyojin, aún había muchos hombres pez presentes. Se escondían en las sombras, con las armas en mano, esperando órdenes. Bolsas, dijo Ryan en voz baja. Sí, se oyó la voz de Bagus por el intercomunicador. Navega con el barco hasta las aguas cercanas a la calle Fishman. ¿Debemos tomar medidas? Tal vez. Apareció el panel del sistema. Luffy y Odi se enfrentan por primera vez. Progreso del arco de la isla Gyojin. 12. Ryan apagó el panel de control y bajó la mano de la empuñadura de su espada. Miró y Luffy. El puño de Luffy chocó con el de Odi, y ambos retrocedieron tambaleándose. Luffy dio 5 pasos hacia atrás, mientras que Odi dio 2. Todavía falta mucho, dijo Ryan en voz baja. Pero Luffy sonreía. Se limpió la sangre de la comisura de los labios y volvió a cargar hacia adelante. Fin del capítulo. Los puñetazos de Odi eran mucho más fuertes de lo que parecían. Luffy salió disparado 3 veces, estrellándose cada vez contra la pared de coral, lo que profundizó las grietas y levantó polvo. Pero en cada ocasión, Luffy se levantó, se sacudió el polvo y volvió a subir. Tenía sangre en la comisura de los labios y la mejilla izquierda hinchada, pero sus ojos seguían brillantes. Odi frunció el ceño al ver a Luffy levantarse del suelo otra vez. ¿Por qué no te caes? ¿Por qué debería caer? Replicó Luffy. Porque no puedes vencerme, dijo Odi con voz fría. Tus golpes son demasiado suaves. Golpearme es como hacerme cosquillas. Luffy no respondió. Volvía a atacar. Esta vez, no toque a Odi en la cara, sino en el estómago. Su puño se hundió en el abdomen de Odi, y el cuerpo de este se dobló ligeramente, pero no retrocedió. Miró a Luffy con una sonrisa. Te lo dije, demasiado débil. Su rodilla golpeó a Luffy en el pecho. Luffy salió disparado por los aires, cayendo aún más lejos y rodando varias veces por el suelo antes de detenerse. Su ropa estaba rasgada y tenía una marca roja en el pecho por el rodillazo de Odi. Luffy. Chopper intentó abalanzarse sobre él, pero Zoro lo detuvo. No te vayas, dijo Zoro con calma. Todavía no ha usado el haki. Chopper se quedó perplejo. ¿Dominante? Sí. Lo aprendí hace 2 años. Zoro observó a Luffy levantarse del suelo. Estás esperando. Esperando a que ese hombre pez use todo su poder. Chopper no entendía por qué tenía que esperar a que el oponente usara toda su fuerza, pero no volvió a lanzarse hacia adelante. Luffy se puso de pie y estiró la muñeca. No tenía vendajes en la mano. La herida de hacía 2 años había sanado hacía mucho tiempo, incluso la cicatriz se había desvanecido. Miró a Odi, y Odi le devolvió la mirada. Se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Odi. Luffy. Luffy, repitió Odi, lo tengo. Sacó de su cintura una pequeña botella llena de un líquido rojo y espeso, como sangre. Desenroscó el tapón, echó la cabeza hacia atrás y bebió un sorbo. El líquido le bajó por la garganta y su cuerpo empezó a transformarse.
Sus músculos se abultaron, su piel se oscureció y sus ojos se enrojecieron aún más, como si estuvieran a punto de sangrar. Su respiración se volvió pesada, cada exhalación sonaba como un rugido. Una droga mortal, dijo Jimbe desde atrás. Nos había seguido sin que nos diéramos cuenta, de pie junto a Ryan con los brazos cruzados y expresión seria. Esa droga puede duplicar la fuerza de una persona, pero es extremadamente dañina para el cuerpo. Una sobredosis puede ser mortal. A él le da igual vivir o morir, dijo Ryan. A él le importa, dijo Jimbe, sacudiendo la cabeza. Lo que le importa es el odio. El odio hace que no le tema a la muerte. Luffy miró a Odi después de su transformación y se detuvo un momento. Ha crecido. Odi se abalanzó hacia adelante. Era el doble de rápido que antes, tan rápido que Luffy apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Le dio un puñetazo en el hombro, haciendo que Luffy girara por los aires, se estrellara contra una pared y cayera entre los escombros. Luffy. La voz de Nami tembló. Se oyeron ruidos provenientes de las ruinas. Ladrillos y piedras se movieron, una mano emergió, luego otra, y después una cabeza. Luffy salió arrastrándose de entre los escombros, cubierto de polvo, con sangre goteando de su boca, pero se puso de pie. Miró a Odi, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Otra vez. Los ojos de Odi se entrecerraron ligeramente. No te vas a caer. No se va a caer. Odi volvió a atacar. Esta vez, Luffy no esperaba que atacara. Estiró el brazo, lo retrajo todo lo que pudo y luego lo lanzó con furia. Goma de goma, pistola de elefante. El puño era varias veces más grande de lo normal, su superficie estaba cubierta de un brillo negro. Era haki de armamento. El puño impactó en el pecho de Odi, y el cuerpo de este salió disparado como una bala de cañón, atravesando las paredes de 3 calles antes de quedar finalmente enterrado en un montón de escombros, inmóvil. Las calles estaban tranquilas. Los pequeños hombres peces observaron cómo Odi era golpeado y sus armas caían al suelo. Sus ojos aún estaban rojos, pero sus cuerpos temblaban. Luffy retiró el puño, jadeando con dificultad. Su brazo temblaba ligeramente. El Elephant Gun era muy exigente y aún no se había adaptado del todo. Odi no caerá tan fácilmente, dijo Jimbe con voz tranquila. Los efectos de la droga aún no han desaparecido. Efectivamente, un ruido producido por las ruinas. Los ladrillos y las piedras fueron apartados, y Odi se puso de pie. Tenía una enorme abolladura en forma de puño en el pecho, y al menos varias costillas rotas. Pero sus ojos seguían rojos y su boca aún mostraba una sonrisa. Me duele muchísimo. Su voz era ronca. Ese puñetazo duele muchísimo. Sacó una pequeña botella de su cintura, desenroscó el tapón, echó la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago. La segunda botella. Su cuerpo comenzó a transformarse de nuevo. Sus músculos se abultaron aún más, aparecieron líneas negras en su piel y el rojo de sus ojos se intensificó, hasta el punto de que sus pupilas eran casi invisibles. 2 botellas ahora. Jimbe frunció profundamente el ceño. Morirá. No le tiene miedo a la muerte, dijo Ryan. Odi emergió de las ruinas, sus pasos pesados, cada uno dejando un cráter en el suelo. Miró a Luffy, una sonrisa se extiende desde sus labios hasta sus orejas. Otra vez. Luffy lo miró, hizo una pausa por un momento y luego escuchó. De acuerdo. Estiró el brazo de nuevo, retrayéndolo. Esta vez era más largo que antes, y su puño era más grande. El haki de armamento negro cubría todo su puño, dándole la apariencia de llevar un guantelete de hierro negro. Goma, Goma. Odi se apresuró a acercarse. Pistola de elefante. Sus puños chocaron. Un rugido ensordecedor resonó en el aire, sacudiendo las paredes de coral circundantes. La onda expansiva se propagó en todas direcciones, dispersando escombros y derribando a los pequeños hombres pez al suelo. Luffy retrocedió 3 pasos. Odi también retrocedió 3 pasos. Los 2 hombres se miraron fijamente. Luffy tenía sangre en la comisura de los labios, al igual que Odi. ¿Aún puedes pelear?, preguntó Luffy. Odi no respondió. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por los efectos secundarios de la droga. Sus músculos se contraían y sus venas palpitaban bajo la piel, como si lucharan. Sus ojos seguían rojos, pero ese rojo ya no era puro. Había algo indescriptible mezclado. Odi, dijo Jimbe. Odi se giró para mirarlo. Para. No eres rival para él. Los labios de Odi se crisparon. ¿Qué dijiste? Te lo digo, no eres rival para él.
La voz de Jinbe era tranquila. No importa cuántos tomos de drogas, no eres rival para él. Su aura dominante cubre todo su puño. Por muy fuerte que seas, no puedes detenerlo. Odi miró fijamente a Jinbe durante un buen rato. Luego sonó. Era una sonrisa amarga, como la sonrisa irónica de un jugador de ajedrez que ha perdido una partida. Jinbe, no lo entiendes, dijo con voz suave. No entiendes por lo que hemos pasado los hijos de los tritones. No entiendes lo que se siente al ser acosado por los humanos. No entiendes que, tras la muerte de la reina Otoime, nuestra esperanza también murió. Jinbe permaneció en silencio. Estás del lado de los humanos, la voz de Odi se tornó fría. Ha traicionado a las sirenas. Jinbe lo miró y permaneció en silencio durante un largo rato. No traicioné a los hombres pez. Simplemente no odio a los humanos. Odi se rió. Esta vez no fue una risa amarga, sino burlancia. ¿Que no odias? No odias porque no tienes motivos para ser odiado. Se dio la vuelta y se adentró más en la ciudad Gyojin. Tras unos pasos, se detuvo. Luffy. Luffy lo miró. Has ganado hoy. Pero el asunto de la isla Fishman no termina aquí. No se dio la vuelta y se marchó. Los pequeños hombres pez lo siguieron. Las calles estaban vacías, solo quedaban Luffy y su tripulación. Luffy se quedó allí, mirando en la dirección en la que Odi había desaparecido, y permaneció en silencio durante un largo rato. Jinbe. Ejem. ¿Por qué odia tanto a los humanos? Jinbe hizo una pausa por un momento. Porque fue herido por humanos cuando era joven. Muchos de los niños de Ciudad Gyojin son huérfanos. Sus padres fueron capturados por humanos y esclavizados, o asesinados. Los padres de Odi también. Luffy no dijo nada. El odio es contagioso, dijo Jinbe con voz suave. La princesa Otoime intentó eliminar el odio con amor, pero fracasó. El odio de Odi ha calado hondo y no se puede erradicar con unas pocas palabras. Luffy dio la vuelta y caminó hacia Coral Road. Entonces luchemos. Jinbe observó su figura que se alejaba, momentáneamente aturdido. ¿Pelea? Golpéalo hasta que deje de odiarte. Jinbe lo miró fijamente durante un buen rato y luego se echó a reír. Eres una persona bastante interesante. Luffy no se dio la vuelta y siguió caminando. Ryan lo siguió, sin ninguna botella vacía en la mano. El panel del sistema se desplegó. El primer enfrentamiento de Luffy con Odi ha terminado. Progreso del arco de la isla Gyojin. 15. Apagó el panel y aceleró el paso. Las luces de la isla Fishman brillaban en lo alto, doradas y cálidas. Pero Ryan sabía que el odio en esa isla era más frío que las profundidades del mar. Cuando Luffy regresó a Coral Road, ya era de noche. No, la isla Gyojin no tiene cielo, solo una membrana transparente sobre ellos, más allá de la cual se extiende el mar profundo, y sobre este, el cielo. Que esté oscuro o no dependa de la luz del sol. En ese momento, la luz del sol había desaparecido y el mar profundo se había vuelto completamente negro, con sol o algún que otro pez brillante nadando a lo lejos, como estrellas fugaces en el cielo nocturno. Las luces de la isla Gyojin se encendieron y los edificios de coral se volvieron translúcidos bajo la luz, con luces rosas, moradas y azules entrelazándose, como caramelos derritiéndose en el agua. Shirahoshi estaba de pie en la puerta del palacio, sosteniendo una linterna de concha marina. La suave luz de la linterna iluminaba su rostro, tiñendo su cabello dorado de un amarillo pálido. Vio regresar a Luffy, cubierto de heridas, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás herido? No es nada. Luffy se sacudió el polvo, que cayó al suelo mezclándose con el polvo de coral. ¿Cómo puedes estar bien? Tienes sangre en la cara y la ropa desgarrada. La voz de Bai Xing sonaba algo ansiosa. Le entregó la lámpara de concha que tenía en la mano al sirviente que estaba a su lado, sacó un pañuelo del bolsillo y se lo dio a Luffy. Luffy tomó el pañuelo, se limpió la sangre de la comisura de los labios y el pañuelo quedó manchado de rojo. Observó la sangre en el pañuelo, hizo una pausa, lo dobló cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo. Lo lavaré y te lo devolveré. Bai Xing se quedó atónito por un momento. No tienes que devolverlo, debe devolverse. Los artículos prestados deben devolverse. Bai Xing lo miró, sin saber qué decir. Aquel hombre estaba cubierto de heridas, la sangre aún manchaba su rostro, pero sus ojos brillaban intensamente, como el pez resplandeciente que llevaba en la cabeza. Su padre, Neptuno, había dicho que los humanos eran aterradores, que dañarían y engañarían a los hombres pez. Pero este hombre no parecía capaz de hacerle daño a nadie. Shirahoshi Jinbe se acercó y se paró frente a ella.
Deberías regresar ahora. Shiraoshi bajó la cabeza. Jinbe, quiero ir a la ciudad Gyojin. No. Es peligroso allí. Pero Odi y los demás, nosotros nos encargaremos del asunto de Odi, dijo Jinbe con voz suave pero firme. Regresa. Tu madre ya no está. Eres la esperanza de la isla Gyojin. No puedes permitirte salir lastimada. Bai Jing hizo una pausa por un instante y luego ascendió. Se dio la vuelta y caminó hacia el palacio, deteniéndose tras unos pasos sin mirar atrás. Luffy. Luffy la miró. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Gracias por golpear a Odi. Luffy pensó en un momento. De nada. Shiraoshi había desaparecido. Su cola se deslizó por el suelo de coral, produciendo un suave susurro. Su silueta parecía enorme bajo la luz. No, no solo parecía enorme, sino que era enorme en sí misma. Era la princesa de la isla Gyojin, y también el arma ancestral Poseidón. Pero en ese momento, era solo una chica que quería ayudar a su pueblo, pero era impotente para hacerlo. Ryan estaba de pie en los escalones de la puerta del palacio, observando cómo la figura de Bai Jing desaparecía en las profundidades del salón. El panel del sistema apareció y parpadeó ante sus ojos. Nivel de afecto de la princesa Shiraoshi. Más 20 pista. Shiraoshi es el arma ancestral Poseidón. Un personaje clave en el arco de la isla Gyojin apagó el panel de control y sacó algo del bolsillo. No una jarra de vino vacía, sino una pequeña piedra redonda y lisa que había recogido en la playa. Sin la jarra, necesitaba tener algo en la mano. De lo contrario, no sabría dónde guardarla. Ryan Luffy se acercó. Ejem. ¿No es increíble, Shiraoshi? Ryan lo miró. ¿Por qué preguntas eso? Una sensación. Hay algo en ella, algo que no puedes definir con precisión, pero que puedes intuir. Ryan hizo una pausa por un momento. Es un arma ancestral. Poseidón. Luffy ladeó la cabeza. ¿Armas antiguas? ¿Qué son esas? Algo que puede destruir el mundo. Luffy pensó por un momento. ¿Ella puede destruir el mundo? Sí, puede. Pero no lo hará. ¿Cómo lo supiste? Porque no quiere. Ryan guardó la piedra en su bolsillo. Una persona que quiere destruir el mundo no lloraría así. Luffy sonrió. Es cierto. Esa noche se alojaron en la posada de la isla Gyojin. La posada era de coral. Las habitaciones no eran grandes, pero estaban muy limpias. La cama era de conchas marinas. Era dura, pero muy cómoda para dormir. Luffy se recostó en la cama, con su sombrero de paja colgando de la cabecera, mirando al techo. En él había pequeñas conchas marinas brillantes, como estrellas. Chopper estaba acurrucado a su lado, ya dormido. Su nariz parpadeaba en la oscuridad, emitiendo una tenue pero cálida luz azul. Luffy extendió la mano y tocó la cabeza de Chopper. Este se removió en su sueño y su nariz parpadeó con mayor intensidad. Luffy. La voz de Nami se escucha desde fuera de la puerta. Ejem. Vamos mañana a Fishman Street. ¿A dónde vas? Sálvenlos. Esos mercaderes humanos que Odi capturó siguen encerrados en el calabozo. Luffy se incorpora. Vámonos ya. Vete ya. Sigues herido. Lesión leve. Nami hizo una pausa por un momento. Vamos mañana por la mañana. Luffy pensó por un momento. De acuerdo. Se recostó, se cubrió el rostro con el sombrero de paja y cerró los ojos. A la mañana siguiente, la luz del sol descendía del mar, atravesando las profundidades del océano y la membrana de burbujas, e iluminando la isla Gyojin. La luz era tenue, pero cálida. Luffy se despertó temprano, se puso su sombrero de paja y salió de su habitación. El pasillo estaba en silencio. Todos los demás seguían durmiendo. Salió solo del hotel y se dirigió a la avenida Coral. La avenida estaba desierta, salvo por unos cuantos hombres pez que barrían las calles. Saludaron a Luffy con un gesto de cabeza al verlo y continuaron con su trabajo. Luffy caminó hasta la plaza y se detuvo frente a la estatua de la reina Otohime. El agua brotaba de la concha, salpicando el suelo. Observó un instante, luego se dio la vuelta y caminó hacia Pueblo Gyojin. Luffy, dijo Ryan desde atrás. Luffy no se dio la vuelta. Me sigue. Ejem. Los dos caminaron por el camino que conducía a Fishman Street. El camino era estrecho, con muros de coral ennegrecidos a ambos lados y charcos en el suelo. En el aire flotaba un olor indescriptible, como a algas podridas. Ryan. Ejem. ¿Por qué se considera a Shiraoshi un arma antigua? Porque puede controlar a los reyes marinos, dijo Ryan con voz tranquila.
El arma ancestral Poseidón no es un arma, es una habilidad. Puede invocar a los reyes marinos y ordenarles que hagan lo que quiera. ¿Los peces rey del mar? ¿Esos peces grandes? Bien. Luffy pensó por un momento. Entonces, ¿por qué no ordenó a los reyes marinos que capturaran a Odi? Porque no quiere, dijo Ryan. No quiere usar su poder para lastimar a nadie. Ni siquiera si esa persona es mala. Luffy hizo una pausa por un momento. Es tan amable. Ejem. Llegaron a la entrada de Ciudad Gyojin. El muro de coral que Luffy había destruido el día anterior aún no había sido reparado, y fragmentos yacían esparcidos por todas partes. Luffy pasó por encima de los fragmentos y entró. Ciudad Gyojin estaba silenciosa, extrañamente silenciosa. No había Gyojin, ni ruidos, solo el silbido del viento entre las calles estrechas. Aquí no hay nadie, dijo Luffy. En la mazmorra. El Aki de observación de Ryan ya había localizado la mazmorra. La parte más profunda de Ciudad Gyojin, 3 niveles bajo tierra. Había mucha gente allí, hombres, peces y humanos. El aura de los humanos era muy débil, como si hubieran estado hambrientos durante mucho tiempo. Luffy aceleró el paso. Recorrió calles estrechas, saltó sobre montones de escombros y finalmente se detuvo ante una verja de hierro. La verja era grande y gruesa, asegurada con un gran candado. Luffy extendió la mano, agarró el candado y empujó con fuerza. El candado se rompió. Empujó la puerta para abrirla, revelando una empinada y oscura escalera que descendía. Siguiente, dijo Ryan. Luffy bajó las escaleras. Eran largas y sinuosas, y tardó varios minutos en llegar al final. Al llegar abajo, había un pasillo con celdas a ambos lados, barrotes y puertas de hierro. Las celdas estaban llenas de gente. Bueno, no eran personas, sino hombres pez y humanos. El mercader humano estaba encerrado en la celda de la izquierda, y los hombres pez, en la de la derecha. ¿Quién eres? Un mercader humano se aferró a los barrotes de hierro, con los ojos muy abiertos. He venido a salvarte, dijo Luffy, acercándose a la puerta de la celda. Agarró los barrotes de hierro y los apartó hacia los lados. Los barrotes cedieron y la puerta se abrió. Los mercaderes salieron en tropel. Algunos lloraban, otros se arrodillaban y se postraban, y otros se aferraban a las piernas de Luffy. Gracias. Gracias. De nada. Luffy se dirigió a la celda de la derecha y abrió la puerta. Los hombres pez salieron, mirando a Luffy con expresiones complejas. Algunos estaban agradecidos, otros desconfiados, y otros no mostraron ninguna emoción. Eres humano, dijo un hombre pez. ¿Por qué nos salvaste? Porque estás encarcelado, dijo Luffy. Si estás encarcelado, tienes que rescatarte. El tritón lo miró, hizo una pausa por un momento y luego ascendió. Luffy se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Vámonos. Salgamos de aquí. Siguieron a Luffy fuera de la mazmorra, fuera de la ciudad Gyojin, y hasta la avenida Coral. La luz del sol se filtraba a través de la burbuja que los cubría, iluminándolos. Los mercaderes lloraban y los hombres pez inclinaban la cabeza. Nadie hablaba. Ryan se encontraba al fondo, observando a aquella gente. Su Aki de observación detectó algo. En lo profundo de la ciudad Gyojin, un par de ojos los vigilaban. Rojos, inyectados en sangre y llenos de odio. Odi. No salió. Estaba esperando. Apareció el panel del sistema. El comerciante humano ha sido rescatado. Progreso del arco argumental de la isla Gyojin. 20. Ryan apagó el panel, dio la vuelta y siguió a Luffy. Tras el rescate de los mercaderes, la atmósfera en la isla del hombre pez se tornó tensa. Odi no aparecía y sus hombres habían desaparecido. La calle del hombre pez estaba tan silenciosa como una tumba. Pero todos sabían que esa calma no duraría mucho. La calma siempre precede a la tormenta. Bai Jing salió del palacio, seguido de varios sirvientes. Caminó por la avenida Coral y, al ver a los mercaderes humanos rescatados, sus ojos se enrojecieron. Se acercó a una mujer que lloraba mientras sostenía a un niño y se arrodilló. Incluso arrodillada, seguía siendo bastante grande, el doble de alta que la mujer. Lo siento, dijo Shirahoshi con voz suave. Siento haberte hecho sufrir en la isla Gyojin. La mujer miró a Bai Jing. A Bai Jing se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer. Se mordió el labio, esforzándose por no llorar. ¿Eres una princesa? La voz de la mujer tembló. Sí. Soy Shirahoshi. Shirahoshi extendiendo la mano. Sus dedos eran delgados y largos, con las uñas pintadas de rosa claro.
¿Estás herido? ¿Necesita un médico? La mujer miró la mano de Baixin, pero no la agarró. Sigue asustada. La mano de Baixin permaneció suspendida en el aire, sin retirarse. Preguntó si necesitabas un médico. Se oyó la voz de Luffy desde un lado. La mujer se giró para mirar a Luffy. Luffy estaba de pie a su lado, con su sombrero de paja puesto y restos de su desayuno aún pegados a la comisura de sus labios. ¿Quién eres? Preguntó la mujer. Luffy. Pirata. El rostro de la mujer palideció de nuevo. Piratas, humanos, hombres pez y no sabía en quién creer. Luffy la ignoró y se giró para caminar hacia Shirahoshi. Estrella Blanca, no quiere un médico. Quiere un barco. Shirahoshi hizo una pausa por un momento. ¿Un barco? Sí. Un barco. Un barco para dejarlos aquí. Luffy la miró. Ayúdalos a encontrar un barco y mándalos de vuelta allá arriba. Baixin hizo una pausa por un momento y luego ascendió. De acuerdo. Se giró y le dirigió unas palabras al sirviente, que salió corriendo. Poco después, el sirviente regresó con varios hombres que portaban llaves y documentos. Condujeron a los mercaderes hacia el puerto. Al marcharse, la mujer echó una mirada a Baixin. Gracias, dijo ella en voz baja. Finalmente, las lágrimas de Baixin cayeron. No se las secó, sino que las dejaron correr por sus mejillas. Luffy la miró. ¿Por qué lloras? Porque soy feliz. Baixin se secó las lágrimas. No me odian. ¿Por qué te odian? Porque soy un tritón. Fueron capturados por los tritones y encerrados en el calabozo. Deberían odiar a todos los tritones. La voz de Baixin se quebró levemente. Pero no me odian. Luffy la miró y se detuvo un momento. Tú no eres una de las personas que los capturaron. Shirahoshi hizo una pausa por un instante y luego escuchó. Era una sonrisa muy tenue, pero más brillante que todas las luces de la isla Gyojin juntas. Ryan se mantuvo a cierta distancia, observando la conversación entre Luffy y Shirahoshi. Tenía la mano en el bolsillo, palpando la pequeña piedra redonda y lisa. El panel del sistema se desplegó. Afecto de Shirahoshi. Más 10, actualmente 30, 100. Apagó el panel de control y miró la membrana de burbujas que se extendía sobre él. Más allá de la membrana se extendía el mar profundo, y en él nadaba una sombra gigantesca. La sombra era enorme, 10 veces más grande que el Tousand Sunmi y la mitad del tamaño de la isla Gyojin. Nadaba de un lado a otro fuera de la membrana de burbujas, como si buscara algo. Noé. Ryan. La voz de Jinbe provino de atrás. Ryan no se dio la vuelta. ¿Viste eso? Lo vi. Noé. El arca de la isla Gyojin. Jinbe se acercó y también alzó la vista hacia la enorme sombra. Cuenta la leyenda que, en la antigüedad, los humanos y los hombres pez de la isla Gyojin construyeron juntos ese barco para escapar de las olas gigantes. Pero las olas gigantes nunca llegaron, y Noé ha permanecido allí desde entonces. ¿Quién está al mando de ese barco ahora? Jinbe hizo una pausa por un momento. Odi. Ryan frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero definitivamente no es buena señal. Jinbe se dio la vuelta y caminó hacia el palacio. Voy a buscar a Neptuno. 10 cuidados. Jinbe se marchó. Ryan permaneció de pie, observando la sombra de Noé. El enorme barco se mueve lentamente en alto mar, como una bestia dormida que despierta. El panel del sistema volvió a aparecer. Aparece el arca de Noé. Progreso del arco argumental de la isla Gyojin. 25. Pista. Oddie Jones planea usar a Noé para destruir la isla Gyojin. Ryan apagó el panel y presionó con fuerza la piedra que guardaba en el bolsillo. Luffy seguía de pie en la plaza, hablando con Shirahoshi. Shirahoshi había dejado de llorar. Sus ojos aún estaban rojos, pero las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba. Luffy, dijo Ryan, acercándose. Luffy se giró para mirarlo. Oddie va a destruir la isla Gyojin. La sonrisa de Shirahoshi se congeló. ¿Qué deberíamos usar? Preguntó Luffy. Noé. Ese gran barco. La expresión de Baixin cambió. Se giró y miró hacia las profundidades del mar. La sombra de Noé se movió fuera de la burbuja, haciéndose cada vez más grande y cercana. Noé, y la voz de Shirahoshi tembló, esa es el arca de la promesa. No puede ser destruida. ¿Por qué no? Preguntó Luffy. Porque fue una promesa entre la isla Gyojin y los humanos, dijo Shirahoshi, apretando el puño. Hace mucho tiempo, los humanos y los hombres pez de la isla Gyojin construyeron ese barco juntos.
Prometieron que algún día, la isla Gyojin se trasladaría a ese barco y viviría con los humanos. El Noe fue el barco que los llevó hasta allí. Luffy hizo una pausa por un momento. Entonces, ¿por qué Odi lo destruyó? Porque no cree en la promesa, dijo Shirahoshi con voz suave. No confíes en los humanos. No quiere mudarse allí arriba. Quiere que la isla Gyojin permanezca bajo el agua para siempre. Luffy miró fijamente a Shirahoshi durante un largo rato. ¿Lo crees? Bai Shin lo miró. ¿Creer en qué? Confía en la humanidad. Confía en la promesa. Bai Shin permaneció en silencio durante un largo rato. Quiero creer. Luffy sonrojándose. Entonces te creeré. Se dio la vuelta y caminó hacia la calle Fishman. Tras unos pasos, se detuvo. Shirahoshi. Ejem. Noe no será destruido. Bai Shin lo miró sin decirle una palabra. Luffy se marchó. Ryan lo siguió. Los dos cruzaron la avenida Coral y entraron en el estrecho sendero que conducía a la ciudad Gyojin. El camino estaba oscuro, las paredes de coral a ambos lados estaban cubiertas de algas y había un olor a podrido en el aire. Luffy, dijo Ryan. Ejem. ¿Cómo piensas detener a Odi? Aplástalo. Tomó una droga peligrosa. Se levanta después de recibir un golpe. Se levanta después de recibir 2 golpes. Se levanta después de recibir 3 golpes. Luffy pensó en un momento. Entonces sigamos golpeándolo hasta que no pueda mantenerse en pie. Ryan lo miró, con una leve sonrisa en los labios. Es cierto. Llegaron a la entrada de Ciudad Gyojin. El muro de coral que Luffy había destruido el día anterior aún no había sido reparado, y todavía había trozos en el suelo. Pero hoy, los trozos estaban aún más aplastados, como si algo pesado hubiera caminado sobre ellos. Noe. Ryan alzó la vista. La sombra de Boa estaba justo encima de él, tan cerca que podía ver las tablas y los remaches del casco. El barco era enorme, tan enorme que ocultaba el mar profundo que había encima, atenuando la luz sobre la isla Gyojin. Odi está ahí arriba. El haki de observación de Ryan se fijó en el aura que rodeaba a Noa. El aura de Odi y la de sus subordinados. Muchos subordinados, al menos 100. Sus auras eran muy fuertes, más fuertes que ayer. Un veneno letal. Luffy miró a Noa. ¿Cómo llegamos hasta allí? Nada hacia arriba. Luffy saltó al agua. Su cuerpo flotaba, el caucho es menos denso que el agua, así que no se hundió. Remó con las manos, nadando hacia arriba. Ryan lo siguió, nadando más rápido, pero no más rápido. El casco del Noa se acercaba cada vez más. Las tablas eran viejas, cubiertas de algas y conchas, y agrietadas en algunos lugares. Luffy agarró una tabla que sobresalía, saltó sobre ella y aterrizó en la cubierta del Noa. La cubierta era enorme, docenas de veces más grande que el Tousand Sunmi, y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mucha gente estaba de pie en la cubierta. Hombres pez, armados y con ojos rojos. Odi estaba al frente, sosteniendo un enorme tridente cuya punta brillaba fríamente a la luz. Su cuerpo era más grande que el día anterior, sus músculos se abultaban como piedras, las líneas negras de su piel eran más profundas y sus ojos tenían un tono rojo sangre. Tenía la boca abierta de par en par, dejando ver 2 hileras de dientes afilados. Luffy. Su voz era baja, como si viniera de las profundidades de la tierra. ¿Has venido? Luffy lo miró. ¿Vas a destruir la isla Gyojin? Bien. Inhalar, ¿por qué? Odi se rió. Porque la isla de los hombres pez no debería existir. Los humanos y los hombres pez no pueden coexistir. El sueño de la reina Otohime es erróneo. Luffy apretó el puño. Ella no hizo nada malo. La sonrisa de Odi se desvaneció. ¿Qué sabes tú? No lo entiendo, dijo Luffy, pero lo que ella quiere hacer no puede estar mal. Odi lo miró y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego alzó su tridente y lo apuntó hacia Luffy. Entonces déjame ver qué puedes proteger. Corrió hacia allí. El tridente atravesó el pecho de Luffy, su punta silbando en el aire. Luffy esquivó el ataque hacia un lado, el tridente rozó su ropa y le abrió una herida. Odi movió la muñeca, el tridente barrió horizontalmente, Luffy se agachó para evitarlo, el tridente rozó su cabeza y le arrancó algunos mechones de pelo. Luffy retrocedió unos pasos, distanciándose de Odi. Este no lo persiguió. Se quedó quieto, con el tridente colgado al hombro y una amplia sonrisa que dejaba ver 2 hileras de dientes afilados. Su cuerpo seguía hinchándose, sus músculos se abultaban como si fueran a estallar, las líneas negras de su piel se hacían más densas y el rojo de sus ojos se intensificaba.
2 viales de drogas letales, dijo Jimbe desde atrás. Él también había nadado hasta la cubierta del Noah y se encontraba allí de pie, con los brazos cruzados y expresión seria. Su cuerpo ha llegado a su límite. Si toma otro vial, morirá. No le tiene miedo a la muerte. Ryan estaba de pie junto a Jimbe, con la mano en la empuñadura de su espada. Lo sé, dijo Jimbe en voz baja, pero no importará si muere. No, ella se está moviendo. Sin duda, se estaba moviendo. El barco de Noé se inclinaba ligeramente, la cadena del ancla estaba tensa y emitía un fuerte chirrido metálico. El otro extremo de la cadena estaba sujeto a la base de la isla Gyojin. Si la cadena se rompía, Noé se estrellaría directamente contra la isla. ¿Cuánto tiempo puede durar la cadena del ancla? Preguntó Ryan. No lo sé, dijo Jimbe, mirando la cadena del ancla, cuyos anillos de hierro ya comenzaban a deformarse. Quizás 10 minutos, quizás 5. Luffy escuchó su conversación. Miró a Odi, y Odi le devolvió la mirada. Se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos. Luffy dijo: Odi, ¿sabes por qué destruí la isla Gyojin? No tengo ni idea. Porque la isla Gyojin es mi prisión, dijo Odi con voz baja. Nací en esta isla, crecí en esta isla y sufrió todo tipo de acoso por parte de los humanos. Odio a los humanos y odio esta isla. Esta isla es producto de un acuerdo entre humanos y Gyojin. No debería existir. Luffy hizo una pausa por un momento. Entonces, ¿por qué no te vas? ¿Irme? ¿A dónde? Preguntó Odi riendo con amargura. Allá arriba está el mundo humano. Los hombres pez solo pueden ser esclavos. El nuevo mundo es el mundo de los piratas. Allí los hombres pez solo pueden ser carne de cañón. No hay lugar para los hombres pez en este mundo. Luffy lo miró fijamente durante un buen rato. Sí. La sonrisa de Odi se desvaneció. ¿Dónde? A cualquier parte, dijo Luffy. Ve a donde quieras. Nadie puede detenerte. Odi miró fijamente a Luffy, con un leve destello rojo en los ojos. No dijo nada, presionó con fuerza su tridente y cargó. Esta vez fue más rápido. La trayectoria del tridente era casi invisible. Luffy no esquivó. Su puño estaba cubierto de haki de armamento y tocando la punta del tridente. El estruendo metálico era ensordecedor y hacía temblar las tablas de madera de la cubierta. La punta del tridente se dobló por el golpe, el brazo de Odi se entumeció y estuvo a punto de soltarlo. Retrocedió 2 pasos, mirando la punta doblada y luego el puño de Luffy. Tus puños son más duros que el hierro. No es difícil, dijo Luffy, es aquí. Odi arrojó el tridente al suelo y sacó 2 espadas de su cintura. Las espadas eran largas y afiladas, brillando fríamente a la luz de la lámpara. Las empuñó y cargó contra Luffy, blandiendo ambas espadas simultáneamente. Luffy esquivó el primer golpe y bloqueó el segundo con el brazo. La espada impactó en su brazo con un sordo sonido metálico, y la hoja rebotó. Te lo dije, es aquí. Luffy le dio un puñetazo a Odi en el estómago. Odi se inclinó, escupiendo un bocado de bilis. No cayó. Apretando los dientes, volvió a blandir sus 2 espadas contra Luffy. Luffy apartó una espada de un puñetazo, y luego golpeó la otra. Las espadas giraron varias veces en el aire antes de caer en la cubierta, tintineando y rebotando 2 veces. Odi se había quedado sin armas. Miró a Luffy, que jadeaba con dificultad. Su cuerpo temblaba. Los efectos secundarios de la droga empezaban a hacerse notar. Sus músculos se contraían y sus venas palpitaban bajo la piel, como si innumerables gusanos se arrastraban por su interior. ¿Todavía no te vas a caer?, preguntó Luffy. Odi no respondió. Bajó la mirada hacia sus manos. Le temblaban y no podía cerrar los puños. Intentó agarrar otro frasco de la droga, pero sus manos no le obedecieron. El frasco se le resbaló de la cintura y cayó al suelo. El líquido rojo se derramó y se extendió por la cubierta. Odi, dijo Jimbe acercándose, para. Ya has perdido. Odi miró a Jimbe. No perdí. Todos tus hombres han huido. Jimbe señaló detrás de él. Odi se giró para mirar. La cubierta estaba vacía. Los pequeños hombres pez habían desaparecido en algún momento de la noche. Algunos se habían lanzado al mar, otros se habían escondido en los camarotes y otros estaban arrodillados en el suelo, temblando. Ya nadie luchaba. Odi observó a sus hombres huir y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego sonó. Era una sonrisa amarga, como la sonrisa irónica de un jugador que lo ha perdido todo. Jimbe, ¿lo sabes? Su voz era suave. He querido ser como tú desde pequeño.
Eres el héroe de los hombres pez, el orgullo de la isla Gyojin. Quiero ser como tú. Jimbe permaneció en silencio. Pero no puedo serlo. Odi bajó la cabeza, mirando sus manos temblorosas. No tengo tu poder, tu fama, tu magnanimidad. Solo tengo odio. Jimbe lo miró y permaneció en silencio durante un largo rato. El odio puede ser una fuente de fuerza, pero no puede ser una guía. Odi miró a Jimbe. El rojo de sus ojos se desvaneció un poco, dejando ver su verdadero color. Marrón oscuro, como el de muchos hombres pez. ¿Dirección? Repitió. Sí. La dirección. Jimbe extendió la mano. Después de que hayas terminado de odiar, ¿a dónde irás? ¿Lo has pensado? Odi no respondió. Se quedó mirando la mano de Jimbe durante un buen rato, luego se dio la vuelta y caminó hacia el costado del barco. Saltó al mar y desapareció en la oscuridad. La mano de Jimbe seguía extendida, no retraída. Volverá, dijo Ryan. Jimbe retiró la mano. Tal vez. Tal vez no. Noah seguía en movimiento. La cadena del ancla estaba deformada. Varios anillos de hierro se habían estirado formando óvalos, amenazando con romperse en cualquier momento. Luffy se acercó al costado del barco y observó la cadena. El otro extremo estaba sujeto a la base de la isla Gyojin, un enorme arrecife de coral, y ya habían aparecido grietas en él. La cadena del ancla está a punto de romperse, se oyó la voz de Nami a través del comunicador. Se había quedado en la isla, observando a Moe con sus binoculares. Luffy saltó de Noa y nadó hacia la cadena del ancla. La agarró y tiró con fuerza. La cadena era pesada y no lograba moverla. Apretó los dientes, con los brazos cubiertos de haki de armamento, y tiró de nuevo. La cadena se movió ligeramente, pero permaneció tensa. Luffy. Jimbe se acercó nadando. ¿Qué estás haciendo? Sujeta la cadena del ancla. No puedes detenerlo. Nuotai es demasiado grande. Podemos contenerlos. Luffy respiró hondo, envolviendo todo su cuerpo en haki. Su piel se tornó negra y su cuerpo elástico se tensó como la cuerda de un arco al máximo. Agarró la cadena del ancla y tiró con todas sus fuerzas. La cadena emitía un penetrante sonido metálico, pero aún así se deslizó. Luffy. Se oyó la voz de Shirahoshi desde abajo. Luffy bajó la mirada. Shirahoshi estaba de pie sobre el arrecife de coral de la isla Gyojin, mirándolo. Sostenía en su mano una enorme cadena de hierro, cuyo otro extremo estaba sujeto a la isla. Yo te ayudaré. Shirahoshi le arrojó la cadena a Luffy. Luffy agarró la cadena y la ató a la cadena del ancla. Shirahoshi tiró de la cadena desde abajo. Su fuerza era inmensa, la fuerza del arma ancestral Poseidón. La cadena se tensó y la cadena del ancla redujo su velocidad de reducción. Ya casi llegó. Luffy presionó los dientes y le dio otro empujón. La cadena del ancla finalmente se detuvo. El barco de Noé se balanceó ligeramente y luego se estabilizó lentamente. La cadena dejó de deslizarse y quedó tensa, pero no rota. Luffy soltó su agarre, jadeando con dificultad. Su haki se había agotado considerablemente y se sentía débil. Nadó hasta el arrecife de coral, trepó y se tumbó junto a Shirahoshi. Logré atraparlo, dijo. Bai Shin también yacía sobre el arrecife de coral, jadeando. Tenía el rostro enrojecido. Era difícil discernir si por el esfuerzo o por la timidez. Gracias, Luffy. De nada. Los dos yacían uno al lado del otro, mirando a Moe que estaba sobre ellos. Moe permanecía sentado en silencio, mientras las algas en el fondo de la barca se mecían a la luz como banderas verdes. Ryan estaba de pie en la cubierta de Noah, mirando hacia abajo a Luffy y Shirahoshi. Apareció el panel del sistema. Crisis de Noé resuelta. Progreso del arco de la isla Gyojin. 50. Apagó el panel, sacó la pequeña piedra del bolsillo y la hizo girar 2 veces en la mano. Luffy dijo en voz baja, lo lograste. Sopla una brisa marina. No, no hay viento en el fondo marino. Es una corriente. El agua cálida asciende desde las profundidades, transportando diminutas burbujas que brillan con colores iridiscentes bajo la luz. Noah se detuvo. La cadena del ancla ya no se deslizaba. Estaba tensa, pero sujetaba firmemente la enorme arca. Shirahoshi yacía sobre el arrecife de coral, con el pecho agitado y el rostro enrojecido, no por timidez, sino por la fuerza del esfuerzo al tirar de la cadena. Luffy yacía a su lado, con el sombrero de paja ladeado y el vientre subiendo y bajando con cada respiración. Ninguno de los dos hablaba, solo miraban fijamente a Noah sobre ellos. Las algas del casco se mecían en el agua como banderas verdes.
Shirahoshi, dijo Luffy. Ejem. Eres muy fuerte. El rostro de Baishing se puso aún más rojo. Tú también. Tengo hambre. Baishing hizo una pausa y luego escuchó. Sus ojos se curvaron formando medias lunas al sonreír, y su cabello dorado resplandeció bajo la luz. Te llevaré a comer. En la isla Gyojin hay muchísima comida deliciosa. Luffy emergió del arrecife de coral, se puso su sombrero de paja y sus ojos brillaron como dos estrellas. ¿Hay carne? Sí. Hay muchos. ¿Carne de monstruo marino? Sí. También hay sashimi de celacanto, ensalada de algas, gelatina de coral, la baba de Luffy ya le goteaba por la cara. Cuando regresaron a la avenida Coral, el sol artificial de la isla Gyojin brillaba en lo alto del cielo. La luz de la isla resplandecía, iluminando los edificios de coral y reflejando una luz de colores. Las calles estaban abarrotadas de gente. Hombres pez, sirenas y los comerciantes humanos rescatados. No se habían marchado. El barco aún no estaba listo, así que permanecieron en la isla por el momento. En cuanto apareció Shirahoshi, la multitud se apartó automáticamente para dejarle paso. No por miedo, sino por respeto. La hija de la reina Otohime, la princesa de la isla Gyojin, acababa de salvar personalmente a Noe y a toda la isla. La noticia ya se había extendido por todos los rincones de la isla Gyojin. ¡Viva la princesa Shirahoshi! Gritó alguien. Princesa Shirahoshi. Princesa Shirahoshi. Más gente se unió al cántico. Shirahoshi se sonrojó de nuevo, bajando la cabeza, su cabello dorado ocultando la mitad de su rostro. Luffy caminaba delante, ajeno a los vítores a su alrededor, con la nariz ligeramente inclinada hacia la comida. El salón de banquetes del palacio estaba listo. Neptuno estaba sentado en su trono, con su tridente a su lado, y la mesa frente a él rebosaba de comida. Monstruos marinos a la parrilla, filetes de pescado frito, rollitos de algas, gelatina de coral, té de burbujas y un sinfín de otras exquisiteces de las profundidades marinas que no podía nombrar. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par al entrar en el salón de banquetes, y se abalanzó sobre la mesa. Carne. 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 Ven despacio. Nami le dio una palmada en la cabeza, pero no muy fuerte. Chopper lo siguió, saltando sobre la mesa y agarrando un rollo de algas con sus pezuñas, dándole pequeños mordiscos. Sus ojos se iluminaron. Delicioso. Estas algas tienen un sabor diferente a las demás. Porque esto es alga de aguas profundas, dijo Robin, sentándose a su lado con una taza de té de burbujas en la mano. La iluminación influye en sus componentes nutricionales. Chopper se acercó como si entendiera, y luego tomó otro trozo. Sanji estaba de pie junto a la mesa, con un cigarrillo colgando de sus labios, pero su mirada no estaba puesta en la comida. Observaba a las sirenas que la servían. Mujeres con la parte superior del cuerpo de una mujer hermosa y la inferior de un pez, vestidas con delantales blancos, nadando por el salón llevando los platos. Sus ojos volvieron a transformarse en corazones y sintió que le ardía la nariz. Sanji, tu nariz. Nami le entregó un pañuelo. Está bien. Puedo contenerme esta vez. Sanji respiró hondo, apagó su cigarrillo, sacó una libreta del bolsillo y se acercó a una sirena. Hermosa dama, ¿podría decirme cómo se prepara este plato? Me gustaría aprender. La sirena se sobresaltó, pero al ver la sinceridad en los ojos de Sanji, sonriendo. De acuerdo. Este plato se llama rollo de algas, una delicia tradicional de nuestra isla Gyojin. Te enseñaré a prepararlo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sanji. Gracias. Muchísimas gracias. Nami se cubrió la cara. Zoro estaba sentado en un rincón, con varias botellas del sake especial de la isla Gyojin frente a él. Elaborado con algas de aguas profundas, de color verde pálido y sabor único. Dio un sorbo, frunció ligeramente el ceño, luego dio otro sorbo y su ceño se relajó. ¿Delicioso? Usopp se inclinó más cerca. No está mal. Zoro se sirvió otro vaso. Usopp se sirvió un vaso, dio un sorbo y su rostro se puso rojo al instante. ¡Qué fuerte! Liu-Kai es bueno. Franky y Brock estaban sentados juntos. Delante de Franky había una enorme pila de botellas de Coca-Cola. En la isla Pez también había Coca-Cola, que traían desde allí, y no era barata. Bebió botella tras botella, mientras la luz indicadora de su brazo mecánico parpadeaba con cada hipo. Brock no come. Era un esqueleto, no podía comer. Estaba sentado en una silla, con un violín en la mano, y tocaba una melodía.
Era una melodía alegre y ligera, una canción folclórica de la isla Pez, que había aprendido allí. Brook, ¿cuándo aprendiste esta canción? Preguntó Nami. Hace un momento, me encontré con una sirena en el pasillo y me enseñó algo. Brook hizo una pausa. Incluso me enseñó su ropa interior casqué. Es broma. Ella no usa ropa interior. El rostro de Nami se contrajo. Jimbe estaba junto a la ventana, mirando la isla Gyojin. Su expresión era tranquila, pero un atisbo de inquietud se reflejaba en sus ojos. Odie había huido, Noah se había detenido y la isla Gyojin estaba a salvo. Pero las palabras de Odie aún resonaban en sus oídos. Te pusiste del lado de los humanos. Traicionaste a los hombres pez. Él no había traicionado a los hombres pez. Simplemente no odiaba a los humanos. Pero para algunos, no odiar era traición. Jimbe. La voz de Luffy provino de atrás. Jimbe se dio la vuelta. Luffy estaba de pie frente a él, sosteniendo en la mano la pierna de un monstruo marino y masticándola. ¿Cuándo te unirás a nosotros? Jimbe hizo una pausa por un momento. Dije que ahora no. ¿Cuándo fue eso? Jimbe hizo una pausa por un momento. Después de ocuparnos del asunto de la isla Gyojin, Luffy lo miró, se acercó y se giró para coger la carne de nueva. Ryan se quedó parado en la entrada del salón de banquetes, sin entrar. No tenía una jarra de vino vacía en la mano, solo la pequeña piedra. La piedra estaba en su bolsillo, y la buscó a tientas. Señor Ryan, se oyó la voz de Bugs por el intercomunicador. Ejem. Hay noticias del mar. La armada se está reuniendo. Probablemente se dirigirán a la isla Fishman. Ryan frunció ligeramente el ceño. Lo entiendo. Apagó el comunicador y entró al salón de banquetes. Luffy seguía comiendo, y Shirahoshi estaba sentada a su lado, bebiendo un té de burbujas. Su cola golpeaba suavemente el suelo, produciendo un suave sonido de golpeteo. Estrella blanca. Ryan se acercó. Shirahoshi levantó la vista. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Bai Shin pensó en un momento. Quiero subir allí y ver el sol, el cielo y las flores. Voy a ir. Bai Shin lo miró y sonrió. El banquete duró mucho tiempo. Un sol artificial se oscureció y se encendió 3 veces, indicando que habían pasado 3 días. Luffy comió durante 3 días, durmió 2 veces y eructó 3 veces. Los demás también comieron, bebieron y charlaron mucho. Los habitantes de la isla Fishman cantaron y bailaron a las afueras del salón de banquetes, celebrando la supervivencia de Noé. Los niños lanzaron fuegos artificiales en la avenida Coral. No eran fuegos artificiales de verdad, sino conchas marinas luminosas que se estallaron en el aire, convirtiéndose en ráfagas de luz de colores. Chopper y varios niños tritones se lanzaban conchas marinas, corriendo de un lado a otro hasta quedar empapados en sudor. Usopp les daba instrucciones para lanzarlas más lejos, cuando una concha le golpeó en la cabeza, explotando en un destello de luz rosa que le tiñó la cara de rosa. Los niños se rieron tanto que casi se caen. Usopp, tu cara. Chopper se rió tanto que rodó por el suelo. No se rían. Usopp persiguió a los niños. Sanji aprendió a preparar rollitos de algas y otros 3 platos, llenando su cuaderno hasta el borde. Estaba en la cocina, cocinando junto a los chefs de la isla Gyojin, disfrutando muchísimo. Una chef sirena le enseñó a cortar las algas, y sus ojos volvieron a convertirse en corazones, pero esta vez no le sangró la nariz. Zoro bebió mucho sake, pero no estaba borracho. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y escuchó los cantos y las risas del exterior. Su espada yacía a su lado, con la mano apoyada en la empuñadura. Franky recorrió el astillero en la isla Fishman, elogiando la tecnología de construcción naval. El revestimiento del casco de este barco está hecho con las secreciones de moluscos de aguas profundas. Es asombroso. Conversó largo rato con los artesanos del astillero, intercambiando numerosos detalles técnicos. Brook ofreció un pequeño concierto en la plaza, interpretando varias piezas. El público era numeroso e incluía sirenas, hombres pez y humanos. Los aplausos y vítores iban y venían, y él hizo varias reverencias, casi dejando caer su corona. Robin fue sola a la biblioteca de la isla Gyojin. La biblioteca no era grande, pero tenía una considerable colección de libros, muchos de ellos sobre la historia de la isla Gyojin y la escritura antigua. Encontró algunos libros útiles y se sentó en un rincón para leerlos en silencio. Nami estaba organizando cartas náuticas en su habitación.
Las corrientes alrededor de la isla Gyojin eran complejas y necesitaban replanificar su ruta hacia el Nuevo Mundo. Shirahoshi estaba sentado a su lado, observando con curiosidad las marcas en las cartas. ¿Qué es este punto rojo? Preguntó Gaijin. Es una zona peligrosa. Hay corrientes subterráneas o monstruos marinos. ¿Y aquí? Es una vía fluvial segura. Los buques mercantes la utilizan con frecuencia. Shirahoshi observaba atentamente, y Nami explicaba con paciencia. Las dos se sentaron juntas como hermanas. Ryan estaba en el tejado del palacio, contemplando toda la isla Gyojin. Su haki de observación abarcaba toda la isla y el mar circundante. La presencia de Odie había desaparecido. Se había marchado muy lejos, tal vez a las profundidades marinas o a algún otro lugar. La presencia de la marina aún permanecía en la superficie del mar, sin sumergirse todavía. Ryan dijo Jinbe, subiendo al tejado. Ejem. ¿Qué estás mirando? Mira la isla. Jinbe se acercó a él y contempló la isla Gyojin. Las luces, la multitud, los cantos, las risas, todo era hermoso. Jinbei. Ejem. ¿Crees que la isla de los peces y los humanos pueden realmente coexistir? Jinbe hizo una pausa por un momento. Sí. Pero llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás 10 años, quizás 100 años, dijo Jinbe con voz suave. Pero la princesa Otohime cree que se puede lograr. Shirahoshi también lo cree. Yo prefiero creerles. Ryan lo miró, con una leve sonrisa en los labios. Yo también. Los dos permanecieron en la azotea, contemplando la isla Fishman durante un largo rato. Apareció el panel del sistema. El banquete de la isla Gyojin ha terminado. Progreso del arco argumental de la isla Gyojin. 70. Siguiente punto de anclaje del destino. Pancazar. Ryan apagó el panel, sacó la pequeña piedra de su bolsillo y la hizo girar 2 veces en su mano. Jinbei. Ejem. Es hora de irse. Jinbe abraza. Lo sé. Se dio la vuelta y bajó del tejado para encontrar a Luffy. Luffy seguía comiendo. Docenas de platos vacíos se apilaban frente a él, y tenía la boca llena de carne de monstruo marino. Jinbe estaba de pie frente a él, observándolo. Luffy. Luffy levantó la vista, todavía masticando un trozo de carne. Iré contigo. Luffy se tragó la carne y sonriendo. De acuerdo. Extendió la mano. Jinbe lo miró y también extendió la suya. Las dos manos se entrelazaron. Una pequeña, la otra grande. Bienvenido al equipo, dijo Luffy. Por favor, cuiden de mí, dijo Jinbe. Al día siguiente del banquete, se reacondicionó el revestimiento del Tousand Sunji. Frankie, junto con varios artesanos de la isla Gyojin, inspeccionó minuciosamente el revestimiento, confirmando que no había burbujas ni grietas, y que pudiera soportar la presión de las profundidades marinas. El revestimiento del casco también se sustituyó por secreciones de moluscos de aguas profundas, lo que, según se decía, aumentaba la velocidad del barco en un 5%. ¿5% es mucho? Preguntó Luffy. Mucho. Frankie levantó el pulgar. Un montón. Luffy no lo entendía del todo, pero si Frankie decía que era mucho, entonces era mucho. El Tousand Sunji estaba atracado en el muelle coral, con las velas ya izadas y la lona blanca brillando suavemente bajo las luces. La estatua del león en la proa estaba pulida hasta relucer, con la pintura dorada de su melena recién aplicada, que centelleaba a la luz. La tripulación subió su equipaje al barco, y la cocina de Sanji estaba repleta de ingredientes de la isla Gyojin. Algas de aguas profundas, carne de ostra perlada, celacanto seco y una gran tina de la salsa especial de la isla Gyojin. Llevo 3 días investigando esta salsa, dijo Sanji, dejando la botella con una sonrisa de satisfacción. Está fermentada con algas y contiene extracto de marisco, así que sabe incluso más fresca que la salsa de soja que está al otro lado. ¿Sabes preparar ramen? Preguntó Luffy. Sí. Puedo hacer cualquier cosa. Luffy tragó saliva con dificultad. Una gran multitud de residentes de la isla Gyojin se había reunido en el muelle. Habían venido a despedirla. Shirahoshi estaba al frente, cargando un pequeño bulto, su cabello dorado ondeando ligeramente con la brisa marina. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Había llorado ayer, toda la noche, empapando su almohada. Neptuno estaba a su lado, sosteniendo su tridente, con expresión seria, pero sus ojos también estaban ligeramente enrojecidos. Luffy, dijo Shirahoshi con la voz ligeramente temblorosa, esto es para ti.
Ella le entregó el pequeño paquete. Luffy lo tomó, lo abrió y vio. Era una concha marina, blanca, de superficie lisa, que brillaba como una perla bajo la luz. Una concha marina. ¿Qué hay grabado dentro? Preguntó Luffy. Mi voz, dijo Shirahoshi, bajando la cabeza. Si te sientes sola en el mar, escúchala. Yo y siempre rezaré por ti. Luffy miró el decantador de sonido que tenía en la mano, hizo una pausa por un instante y luego se lo guardó en el bolsillo. Gracias. Finalmente, las lágrimas de Shirahoshi cayeron. No se las secó, sino que las dejaron correr por sus mejillas. Luffy, debes convertirte en el rey de los piratas. Por supuesto. Luffy sonrojándose. Jinbe estaba de pie en el muelle, con la chaqueta blanca que decía Caballero del Mar. Su equipaje era sencillo. Un bulto con algunas prendas de ropa y un diario. Miró hacia la isla Gyojin y la contempló durante un buen rato. Jinbe, dijo Neptuno, acercándose, ¿ya te has decidido? Está decidido. ¿Sin remordimientos? Sin remordimientos. Jinbe se giró y miró a Neptuno. El asunto de la isla Gyojin ya está resuelto. Odi ha huido, Noa se ha detenido y el resto depende de ti. Neptuno ascendió. Ve. Conviértete en su fuerza. Jinbe caminó hacia el Tousand Sunji. Tras unos pasos, se detuvo sin mirar atrás. Neptuno. Ejem. El sueño de la reina Otohime no estaba equivocado. Neptuno hizo una pausa por un momento. Perder. Jinbe saltó al Tousand Sunji y se quedó de pie en la cubierta. Luffy extendió la mano y Jinbe se la estrechó. Bienvenidos, dijo Luffy. Por favor, cuiden de mí, dijo Jinbe. En el muelle estallaron los victores. Los habitantes de la isla Gyojin agitaban los brazos, algunos gritando buen viaje. Otros vuelvan. Y algunos lloraban incluso más que Shirahoshi. Varios niños Gyojin corrieron hacia el muelle y lanzaron conchas marinas al Tousand Sunji. Las conchas cayeron en la cubierta y rebotaron varias veces. Chopper. Esto es para ti. Gritó un pequeño hombre pez. Chopper corrió, recogió la concha, la abrazó contra su pecho, con la nariz roja. Gracias. Usopp. Toma estas piezas de la onda. Las hice yo mismo. Usopp atrapó un pequeño paquete, lo abrió y encontró dentro un juego de exquisitas piezas para una onda, hechas de metal de las profundidades marinas, más ligeras y resistentes que las anteriores. Genial. Gracias. Nami. Esta es la carta náutica más reciente. Todas las corrientes oceánicas alrededor de la isla Gyojin están marcadas en ella. Nami tomó el gráfico, lo desdobló y sus ojos se iluminaron. Esto es tan detallado. 10 veces mejor que mi gráfico. Sanji recibió un libro de cocina de los chefs de la isla Gyojin. Un libro grueso, escrito a mano, con instrucciones detalladas e ilustraciones en cada página. Hojeó algunas páginas, con los ojos llenos de lágrimas. Lo usaré con cuidado. Robin recibió un libro. Una historia antigua de la isla de los hombres pez, escrita en el idioma de la isla, que ella podía entender. El libro era antiguo, con señales del paso del tiempo en la cubierta, pero estaba bien conservado. En la página del título había una frase. Para Robin, que encuentres la verdad de la historia. Frankie recibió una pieza mecánica. Una hélice antigua, que según se decía había sido fabricada por artesanos de la isla Gyojin hace cientos de años, capaz de impulsar barcos en aguas tranquilas. Los ojos de Frankie se iluminaron y giró la pieza varias veces. Genial. Genial. Brooke recibió un arco de violín hecho con las barbas de una ballena de aguas profundas, de excelente elasticidad. Lo tocó y el sonido era más nítido que el de su arco anterior. ¡Qué arco tan maravilloso! Gracias. Para expresar mi gratitud, te cantaré una canción. No hace falta. Dijeron todos al unísono. Brooke cantó de todos modos. Se quedó en la popa, tocando el violín, y entonó una canción folclórica de la isla Fishman. La melodía flotaba en el agua, se propagaba a través de la membrana de burbujas y resonaba en las profundidades marinas. Era una canción suave y delicada, como la de un anciano que cuenta una historia de antaño. Los habitantes de la isla Fishman guardaron silencio, escuchando la canción de Brooke. Algunos cerraron los ojos, otros derramaron lágrimas y otros sonrieron levemente. El canto cesó. Brooke hizo una reverencia. Los aplausos resonaron, incluso con más entusiasmo que antes. La cadena del ancla del Tousand Sunji estaba inscrita. Las velas se hinchaban, el barco se inclinaba hacia adelante y se alejaba lentamente del muelle de coral.
White Star corrió tras el barco unos pasos, su cola rozando el fondo coralino con un crujido. Se detuvo, se quedó de pie en el muelle y observó cómo el barco se alejaba cada vez más. Luffy. Gritó: tienes que volver. Luffy estaba en la popa y la saludó con la mano. Volveré. Bai Shin rió entre lágrimas. El Tousand Sunny atravesó la burbuja que rodeaba la isla Gyojin y se adentró en las profundidades marinas. Arriba, reinaba una oscuridad absoluta, con sol o algunos peces luminosos nadando a lo lejos, como estrellas fugaces en el cielo nocturno. Las luces del barco brillaban intensamente en la oscuridad, como una estrella en el fondo del mar. Luffy estaba de pie en la proa del barco, mirando hacia adelante. Jinbe estaba a su lado, sosteniendo el log pose, que apuntaba hacia el sureste. La siguiente isla es Pancazar, dijo Jinbe. Es una isla habitada por científicos. Hace 2 años, Akainu y Aokiji lucharon allí, y el clima de la isla se volvió extremo. La mitad está cubierta de fuego y la otra mitad de hielo. ¿Fuego y hielo? Luffy ladeó la cabeza. Sí. Hay un volcán a la izquierda de la isla y un glaciar a la derecha. Hay un río en el medio, y el río está lleno de gases venenosos. Eso suena interesante. Jinbe lo miró y permaneció en silencio por un momento. ¿Interesante? Sí. Interesante. Jinbe se rió. ¿Realmente no le tienes miedo a la muerte? No tengo miedo, dijo Luffy. Consideraré la muerte como una aventura. Jinbe permaneció en silencio. Contempló el vasto océano que se extendía ante él. Las profundidades solo albergan oscuridad y algún que otro banco de peces. Sin embargo, sentía una paz profunda. Abandonó la isla Gyojin, donde había vivido durante tantos años, y embarcó en un barco pirata. Algunos de los pasajeros eran conocidos, otros desconocidos, pero todos compartían algo en común. No odiaban a los hombres pez. Ya es suficiente. La nave de Ryan lo seguía. Estaba de pie en la proa, sin la cantimplora vacía en la mano, solo con la pequeña piedra. La piedra estaba en su bolsillo, y la buscó a tientas. El panel del sistema se activó. Arco de la isla Gyojin completado. Próximo punto de referencia del destino. Pancazar, progreso actual del ancla del destino. 75%. Apagó el panel de control y miró hacia el Tousand Sunji. El barco navegaba en la oscuridad, sus luces centelleando en las profundidades del mar como una estrella fugaz. Pancazar, dijo en voz baja, está esperando allí. Las corrientes oceánicas impulsan el barco desde atrás, haciendo avanzar a gran velocidad. El Tousand Sunny surcaba las profundidades marinas como un pez luminoso, nadando hacia lo desconocido.